La psicología de Jungle Pocket. El síndrome del impostor Uma Musume de Lauti Boyd Hunter. De las mejores películas que he visto. Veamos. ¿Alguna vez sentiste que tus logros eran una mentira? ¿Que todo el esfuerzo que pusiste no tenía realmente valor y que aunque tuvieras éxito nunca parecía suficiente? Lo del síndrome del impostor está re bien retratado en esta película. ¿Te has sentido como un fraude incluso cuando otros reconocen tu trabajo y tus logros? Esta es una experiencia profundamente humana y también una de las razones por las que Jungle Pocket se convierte en una de las protagonistas más rechazadas Nauder dentro de RAGE Uma dice yo Musume, porque sentí en lugar como de se me mostrarnos frunce solo el determinación o OUGT. talento, Te lo entiendo porque a mí me pasó cuando vi la película. A mí me pasó cuando vi las escenas de póker. Fue como, protagonistas más verga, humanas. boludo. O sea, te juro que... O sea, no es que me haya sentido identificado per se, pero sí que he pensado, en algunos momentos me ha tocado pensar, ¿será que simplemente tengo suerte? ¿Será que no me merezco todo lo que está pasando? Ahora no, pero en su momento lo pensé bastante. Entonces esta película resonó mucho conmigo. Y también una de las razones por las que Jungle Pocket se convierte en una de las protagonistas más rechazadas dentro de Uma Musume, porque en lugar de mostrarnos solo determinación o talento como puede ocurrir con protagonistas en muchos Spokons, nos enfrenta con algo mucho más incómodo: la duda, la inseguridad y la dificultad de avanzar cuando el mayor obstáculo es Nauder nuestra propia RAGE mente. dice Sin después embargo, la lee lo historia que de te mandé Pocket Wii está lejos de relacionado a lo quedarse que en la de alguien que dijiste. afronta un Ok. conflicto interno y simplemente se estanca. Por el contrario, se construye como una exploración profunda de la mentalidad de una persona y de cómo alguien puede enfrentarse a este tipo de conflicto interno, siendo, bajo mi criterio, una de las mejores representaciones que he visto en cualquier obra. Por eso me caga tanto que mucha gente vea la película y digan, es la película de Agnes Tachyon. No, Agnes Tachyon es como el antagonista y solo sale casi al principio y tiene relevancia, pero no tanta. La verdad, Eduardo-1029 dice les sonará a niños sin amigos lo que voy a decir, pero uno de mis libros favoritos es Las 48 leyes del poder y 24 técnicas de seducción de Robert Greene, y no es por algo raro sino porque te hace pensar en muchas cosas. ¿por qué sonaría Niños sin amigos? ¿Te gustan los libros? Eso no tiene por qué ser algo malo. O sea, hay que dejar de, digamos, normalizar el ver a la gente que lee libros como algo raro. O sea, son peculiares, sí, pero no por eso tiene que ser algo malo. O sea, no sonas como niños sin amigos, sonas como una persona que le gusta culturizarse y le gusta saber de los temas. Simple. O sea, si alguien te dijo que sonabas como niños sin amigos o que era algo muy de nicho, es como que la persona inculta es la otra, no los ojos. Decía, con respecto a la reacción, la verdad que esta película, yo cuando vi Reels, vi un montón de escenas de esta película, decía, wow, es la pelea de Agnes Tachyon. Cuando me di cuenta que Jungle Pocket era la protagonista y vi de qué trata realmente, me quedé, la puta madre, la gente se lobotomiza muy rápido. La gente no entiende nada de lo que ve. Esta película es buenísima. Jungle Pocket es para mí mi protagonista favorita de toda la franquicia. Y mira que hay buenas protagonistas en la franquicia de Uma Musume, pero Jungle Pocket no es que se esfuerza hasta el límite y cae, sino que literalmente llega a chocarse contra su propia pared. Su realidad es su mayor enemigo. Es increíble la dicotomía del impostor con ella. A lo largo de la historia, Jungle Pocket muestra comportamientos que pueden parecer contradictorios: confianza y duda al mismo tiempo, ambición y miedo al mismo tiempo, éxito acompañado de inseguridad. Es increíble. Y de la Nauder sensación RAGE constante dice en de que realidad todo me lo que suena a logró técnicas podría de gente que descubrirse como busca algo una falso y interiorización sobre el ser propio en raciocinio. También, derrumbarse en cualquier momento. Estas contradicciones resultan interesantes porque sugieren que el conflicto del personaje no está únicamente en lo que le ocurre, sino en la forma en que interpreta su propia experiencia, al punto de que su mayor obstáculo no es otra persona, ni una carrera, ni una derrota, es sino ella algo misma. mucho más difícil de Es enfrentar: ella misma. su propia mente. Su propia A mente. partir de esto se Exactamente. puede plantear la posibilidad de que muchas de estas contradicciones y la temática que rodea al personaje puedan entenderse a través de lo que en la psicología se conoce como fenómeno o síndrome del impostor. Para desarrollar esta idea, el video se va a basar en los estudios sobre el fenómeno del impostor desarrollados por las psicólogas Pauline Clance y sus animes. No había visto que este tipo tiene una skin de Miyabi. Solo por hacer un video de Jungle Pocket merece mi like. No he visto que este tipo tenía la skin de Miyabi. Yo creí que era parte de Voy a unas, digamos, de secuencias de video. Eduardo-1029 dice como que tengo el síndrome del impostor y yo no lo sabía. Yo también lo tuve. Por eso lo digo. Está bueno investigar sobre los síndromes y sobre las distintas enfermedades mentales porque uno se da cuenta de muchas cosas. Autismo por 6. Puntos para que sea más sencillo de explicar. No se trata de realizar un diagnóstico psicológico del personaje ni de aplicar la psicología en un sentido clínico, ya que no cuento con una titulación en salud mental y sería bastante Nauder arrogante y RAGE dice irresponsable un día intentar soleado, hacer algo así. los La idea pájaros es más cantan, bien las flores utilizar estos florecen, conceptos en como una días como estos gente como tú. Debería leer la Biblia. herramienta teórica para observar su comportamiento,
la forma en la que se percibe a sí misma a lo largo de la historia, cómo puede llegar a este conflicto y también las reflexiones personales que su historia puede dejarnos a nosotros. A partir de este enfoque se van a ir desglosando distintos aspectos del personaje para intentar entender cómo piensa, cómo interpreta su éxito y su fracaso, y cómo se construye su propia identidad a lo largo de la historia, aprendiendo a reconocer su propio valor y sobre todo lidiando con un peso tan grande que hasta que no pueda dejar de cargarlo, no va a poder superarse ni disfrutar plenamente de su éxito y sus propias capacidades. Es increíble cómo el enemigo de Jungle Pocket, al principio te lo hacen pintar como que es Agnes Tachyon, pero no. El verdadero enemigo de ella es su propia mente, como le dice en el video. Y todo ese viaje es increíble. Construcción y quiebre de la autoconfianza. La historia de Jungle Pocket comienza cuando ella y sus amigas presencian una carrera. Durante la competencia queda completamente deslumbrada al ver a una corredora increíblemente rápida y talentosa. En ese instante, algo despierta en su interior y su naturaleza como Uma Musume parece llamarla a correr. Ese impulso se mezcla con a Pocket y pónganme a Fuji Kiseki con su traje. Ambas, güey, ambas. A profunda admiración y con el deseo de alcanzar esa misma velocidad. A partir de ese momento, nace en ella un sueño todavía difuso, comprensible por su edad, pero lo suficientemente intenso como para marcar su camino, correr y convertirse en la más fuerte de todas. Ese impulso se mezcla con una profunda admiración y con el deseo de alcanzar esa misma velocidad. Tiempo después, un salto temporal nos muestra a Pocket ya asistiendo a la Academia Traisen, decidida a perseguir ese sueño. Allí conoce a la chica que la inspiró, Fuji Kiseki. Sin embargo, este encuentro está lejos de ser el que uno esperaría. Fuji, a causa de una lesión, se vio obligada a retirarse de las carreras a pesar de haber permanecido. Esto fue durísimo. Su retiro no solo destrozó sus propios sueños, sino también los de su entrenador, quien esto es durísimo. Terminó alejándose del mundo de las carreras, cargando con un profundo arrepentimiento por sentir que no pudo hacer nada más por ella. A pesar de eso, Fuji nunca se dejó consumir por el resentimiento. Se mantuvo fiel a sí misma. Es increíble lo de Fuji Kiseki. Incluso la moral de Kiseki es increíble. Pudo haber sido su carrera. Al conocer a Pocket, reconoce en ella un talento excepcional y decide apoyarla como mentora. Además, logra convencer a su antiguo entrenador de volver del retiro, confiando en que juntos pueden darle forma a un nuevo sueño y hacerlo realidad. No es difícil imaginar el impacto que esto tiene en Pocket. Contar con el respaldo de alguien a quien admira profundamente, alguien que deposita en ella la esperanza de alcanzar aquello que no pudo lograr, refuerza enormemente su determinación y su confianza en sí misma. En su lado positivo, esa confianza es lo que le permite correr sin miedo, creer en su talento y aspirar a lo más alto. Sin embargo, Pocket ya tenía una personalidad orgullosa y muy segura de sí misma incluso antes de llegar a las grandes carreras, y sus constantes victorias en competencias de menor nivel solo reforzaron esta forma de pensar. Ganar una y otra vez, recibir elogios por su talento y recibir el peso de las expectativas que otros depositaban en ella fue alimentando poco a poco su ego, casi sin que se diera cuenta. Vos imagínate que la primera, te diría la quinta parte, porque esa película tiene bastantes cosas, pero la primera quinta parte es mostrarte a Jungle Pocket a través de distintos flashbacks rápidos, o sea, no es que se tarda mucho, es mostrártela a ella ir ganando una carrera tras otra, de todas las que compite. O sea, es ir ganando una a una. Y claro, como dice él, Fuji Kiseki era como la que ella admiraba y terminó convirtiéndose como en su mentora. Ella la motivaba a seguir adelante porque Fuji sufrió una lesión y no pudo correr más. Se terminó, a pesar de que se arrepentía y le dolía, ella seguía feliz. Su entrenador fue el que se quebró. Decidió dejar de entrenar y como que se sintió culpable. Y después ella lo convenció porque vio a Pocket como una nueva posibilidad. Entonces, claro, como dice él, carga con todo con las expectativas de Kiseki, de su entrenador, con sus victorias. Es como que tiene el ego muy alto. Y todos los que hemos pasado por esto sabemos lo que pasa cuando uno llega a tener el ego muy alto. Poco su ego, casi sin que se diera cuenta. Lo que comenzó como una confianza necesaria para competir empezó a transformarse gradualmente en algo más peligroso, porque la línea que separa ambas cosas es muy fina. La confianza te hace creer que podés ganar, la arrogancia te hace creer que ya ganaste antes de correr. La arrogancia. Y para ese momento, Pocket ya había cruzado esa línea por completo. Para Pocket, perder su primera carrera G1 fue un golpe gigantesco a su orgullo, algo que comenzó a sembrar dudas en sí misma y que con el tiempo se irían haciendo cada vez más grandes. Pero también el observar a corredoras como Tachyon y Opera no hizo más que intensificar ese deseo de correr y su convicción de que no podía rendirse jamás ante rivales de ese nivel. La vemos seguir entrenando con determinación e incluso declararle su rivalidad a Agnes con una confianza que en apariencia es absoluta. Pero
¿Realmente lo es? Detrás Por de momentos, eso, muchas de estas escenas transmiten la sensación de que su confianza empieza a entrar en conflicto consigo misma, como si cada vez que afirma en voz alta que puede lograrlo o que va a ganar, estuviera intentando silenciar algo más profundo. Tal vez Pocket no estaba intentando convencer a los demás de que iba a ganar, sino que estaba intentando convencerse a sí mismo, porque la verdadera confianza no necesita repetirse constantemente en voz alta. Cuando la seguridad necesita decirse una y otra vez, empieza a parecerse más a una duda que a una certeza. Nauder Muchas veces RAGE dice: yo tuve que cambiar todo tipo de pensamiento cuando entendí sobre el egoísmo. yo igual. O sea, cuando entendí sobre el ego y cómo te cambia la cabeza, se termina siendo uno de los venenos más nocivos que hay, y lo peor es que es invisible. Es literalmente un veneno que vos no notás que te carcome hasta que te pones a reflexionar seriamente sobre ello. Y eso es lo que le pasó, porque, o sea, digamos, su entorno, su deseo constante, su confianza se volvió ego. Y cuando en la realidad le dio una cachetada, como lo fue a Agnes Tachyon, que fue una cachetada durísima, porque lo es, se terminó de entrenar y a gritarle a todo el mundo que podía, a decirle a Agnes que era su rival. Y en un punto de la película te la muestran que ella corre bajo la lluvia, que llega con los zapatos dañados, que llega transpirando, que empieza a alterarse. Te muestran que ella se quiebra, porque ella decide que no le tienen que ganar y le ganan. Y es como empieza a quebrarse emocionalmente, a creer que no puede. Y te digo, es muy dura esta película, pero es buenísima a la vez porque refleja eso. Como uno por ego puede llegar a romper sus límites. Y justamente me puse a reflexionar ahora mientras lo estaba viendo. Lo que pasó hace un par de días con el stream de Hollow, que yo estuve jugando sin comer, sin tomar nada, por mero deseo de decir yo puedo. El yo puedo te puede destruir. Que te digo, yo después de eso, por más que comí, me sentí para la mierda, estuve mareado, estuve todo ese día con dolor de cabeza y estómago. No es algo que debería haber hecho, es verdad, pero te digo, la confianza puede ser tu mayor aliado y a la vez convertirse en tu peor enemigo. La confianza, cuando se vuelve ego, es una de las cosas más nocivas que existen. Y es a su vez uno de los enemigos Nauder invisibles más RAGE fuertes que dice: hay. y yo te hablé respecto a ese stream. Lo sé. Leí tus mensajes, pero digamos que no me di tiempo a responder porque pues tenía que empezar el stream, ¿no? Pero bueno, después te lo voy a responder acorde. Lo que va a ganar, estuviera intentando silenciar algo más profundo. Tal vez Pocket no estaba intentando convencer a los demás de que iba a ganar, sino que Ojo, estaba intentando convencerse a sí misma. porque la verdadera confianza no necesita repetirse constantemente en voz alta. Cuando la seguridad necesita decirse una y otra vez, empieza a parecerse más a una duda que a una certeza. Muchas veces quienes hablan con seguridad absoluta no están demostrando que no tienen miedo o dudas, sino que están intentando tapar una voz interna que no quieren escuchar. Luego de ver todo el entrenamiento de Pocket, Yo les digo, con ese stream, o sea, va a sonar Nauder muy... RAGE dice: ya me lo respondiste ayer, Gui, lo que te mandé es sobre otra cosa. Ok, después lo veré. Yo les digo, la verdad que no les voy a mentir, y esto va a sonar muy deprimente, muy triste, pero es algo que realmente quiero reflexionarlo, que en el stream de Hollow, después de cierto tiempo, ya directamente me rendí mentalmente. O sea, ya directamente lo hacía por pura inercia, porque decía, estuve cerca, a la próxima puedo ganar, estuve cerca, pero ya tenía en la cabeza, dije, no voy a ganar, y era como que trataba de repetírmelo a viva voz, no solo para animarme a mí mismo, sino como que para reflejar una confianza que realmente no estaba ahí. Y se notó, lamentablemente, lo peor es que se notó muchísimo. Pero sí, muchas veces uno, cuando presume de confianza, suele ser para tapar inseguridades. intentando tapar una voz interna que no Es quieren horrible. escuchar. Luego de ver todo el entrenamiento de Pocket, llegamos a un momento clave en la historia, cuando Kiseki le confiesa su sueño y el de su entrenador de ganar el derby japonés. Le dice que aunque pueda sonar egoísta, le gustaría que ella lo cumpliera por los tres. Este deseo encaja perfectamente con la ambición de Pocket de convertirse en la más fuerte, y no hace más que reafirmar su determinación. Ahora no solo corre por sí misma, sino también por el sueño que le fue confiado. Poco después, con esa convicción que la caracteriza, vuelve a declararle a Tachyon que ganará todo. Sin embargo, el Satsuki-yo se encarga de poner esa seguridad a prueba. Su espíritu de lucha le juega una mala pasada en la salida, pero aún así logra plantarle frente a Tachyon, o al menos Esta carrera es eso parece por el increíble momento, visualmente. porque rápidamente queda en evidencia la diferencia de nivel. Tachyon demuestra una velocidad abrumadora, intimidante, que no solo la supera, sino que la deja completamente fuera de alcance. Este choque con la realidad no solo la frustra, sino que marca una grieta mucho más profunda en su confianza. Aún así, Pocket se aferra a una idea. El derby será su revancha, el escenario donde finalmente podrá demostrar que es la más fuerte, y luchar por los sueños que le fueron encomendados.
Pero esa esperanza se demorona de forma inesperada. Ojo con Agnes esto. anuncia su retiro de las carreras, eliminando cualquier posibilidad de un nuevo enfrentamiento. Y es Imagínate estar toda tu vida buscando un objetivo, ya sea derrotar a alguien, ya sea, no sé, ascender en algo, lo que sea. Extrapolándolo al trabajo, imagínate que vos estás por años buscando llegar al top de una empresa, poner, llegar a ser alguien en la cima, y cuando estás cerca de llegar ahí, primero fracasás la primera, fracasás la segunda, te queda una última oportunidad, que es la definitiva, que es una de las más importantes, y te despiden. O sea, literalmente te cortan de raíz toda oportunidad de cumplir esa meta. Eso es lo que le pasa a Pocket en la película. Decide con toda su fuerza, con todo su alma, con todo su ser, con toda su esencia. Eduardo-1029 dice o quiebra la empresa. También. Exactamente es eso. O sea, es agarrar, decidir con todas tus fuerzas, luchar hasta el cansancio por eso. Encontrar una oportunidad de oro, literalmente una oportunidad de oro, porque la Satsuki Show era una carrera secundaria. La principal era el derby, que era la que venía después. Y justo ahí Agnes decide retirarse. Sin preavisar a nadie, sin decir el porqué. Dice que se retira, nunca explica el porqué. Te lo van a entender después más adelante en la película, pero no lo explica. Entonces, Lauder todos se quedan RAGE así. dice quebrame los huevos. Y es en ese momento, cuando ya no queda una próxima oportunidad a la cual aferrarse para demostrar que podía vencerla, que muchas cosas comienzan a derrumbarse para Pocket. Sin esa rivalidad, ya no podía demostrar jamás que era más fuerte que Agnes, y las dudas que venían gestándose comienzan a salir a la superficie con mayor intensidad. Recordemos que Pocket no corría únicamente para ganar carreras, corría para demostrar que era la más fuerte. Por eso cada derrota no era únicamente una derrota deportiva, sino una grieta en la imagen que tenía de sí misma. Una Es derrota entonces cuando psicológica. comienza a aparecer un incipiente síndrome del impostor. Relación con el sobreesfuerzo y la procrastinación. Esto era lo que me refería. En un punto ya vos ves cómo se sobresatura, pero no quiero spoilear mucho porque el video lo va a decir, pero digo que refleja de una manera tan perfecta el síndrome del impostor esta película que fácil es de las mejores películas que he visto. Sin exagerar. Y no lo digo porque sea solo de Uma Musume, porque literalmente fue lo primero que vi de Uma Musume. No he visto el anime ni nada hasta la fecha. Y les digo, lo refleja de una forma única. Es hermoso. Y es muy Muchas realista. personas que experimentan el fenómeno del impostor desarrollan una relación particular con el esfuerzo. Algunas creen que no son naturalmente Eduardo-1029 inteligentes o dice hay que capaces, verla el por lo que próximo sienten que deben sábado. De hecho, la vi el sábado pasado. No, el anterior. La vi hace 2 sábados atrás en stream. De hecho, la tengo grabada. Podría subirla a algún Patreon, algún Coffee o algo así. Después lo voy a pensar, pero la tengo grabada. compensar esa supuesta falta de capacidad Y podríamos verla igual. Ahora que somos más, también podríamos verla. No sé, voy a ver. Sí, cosa. No estaría mal reverla. Pero ahora cuando usted, aunque siento que también quitaría mucho la gracia porque ya me sé todo. Pero bueno, más Lauder adelante. RAGE dice esto también es algo relacionado a lo que te mandé, pero bueno, eso para después. Exacto, eso para después. Realmente lo que yo quería hacer, que lo quiero hacer todavía, pero me va a tomar mucho más tiempo y posiblemente lo saque ya, te diría incluso para el año que viene, al paso que voy. Pero yo quería hacer un video hablando sobre esto también, sobre la película y sobre lo increíble que es como muestra el síndrome del impostor. Pero bueno, ya me ganó. inteligentes o capaces, por lo que sienten que deben compensar esa supuesta falta Escucha de esto. capacidad mediante el trabajo duro y el esfuerzo constante. Sobre El esfuerzo. esfuerzo se convierte así en una forma de evitar el fracaso y de evitar que los demás descubran su supuesta incompetencia. Esto puede llevarlas a trabajar más que otras personas, prepararse en exceso o dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a tareas relativamente simples. Otras, en cambio, responden a esa misma ansiedad mediante la procrastinación. Evitan comenzar tareas porque éstas les generan miedo al fracaso o no estar a la altura. Al posponerlas, la ansiedad disminuye temporalmente, pero luego aumenta cuando se acerca la fecha límite, lo que las lleva a trabajar bajo presión en el último momento. Aunque la sobrepreparación y la procrastinación parecen comportamientos opuestos, dentro del fenómeno del impostor cumplen una función muy similar: proteger la autoimagen y evitar enfrentarse directamente a la posibilidad de no ser suficiente. En ambos casos, cuando la persona tiene éxito, no lo atribuye a su capacidad, sino a factores externos como el esfuerzo excesivo, la presión del tiempo o la suerte. De esta Ujú. manera, el éxito no modifica la percepción de incompetencia y Eso es verdaderamente lo que significa el síndrome del impostor, por eso se le llama así. Es atribuirle tus méritos a algo más. Es no ser consciente, no ser moralmente consciente de lo que logras. O sea, de agarrar y cosas y de... O sea, decir, ¿cómo lo digo? Decirte a vos mismo, no soy quien logró esto. Por más que lo hayas logrado vos,
el repetirse moralmente, no puedo, no fui yo, fue algo más, sea el tiempo, sea el sobreesfuerzo, sea algo más, sea el creerte incapaz de lo que hiciste. Eso es el síndrome del impostor. Sentir que quien hizo eso no sos vos, que no estabas en tus zapatos, que no estabas en tus cabales, por lo que sea, que no eras vos el que logró las cosas. Eso me pasó a mí hace mucho tiempo y les digo, es muy difícil de superar, pero al final es cuestión de que uno vea sus logros. Eduardo-1029 dice: me está casi describiendo, esto ya no es chistoso. Si estás pasando por eso, te digo, la mejor forma de lograr sentirte que sos capaz de algo es simplemente viendo hacia atrás. Es tan fácil como eso. Mirá hacia atrás y pensá en todo lo que vos querías hacer y todo lo que hiciste ahora o todo lo que vos tenés, que antes no tenías. Las cosas que vos realmente hiciste y no pensando en, no, pero yo la hice por A o por B. No, simplemente viendo hacia atrás y viendo todo lo que no tenías. Por más que vos creas que no lo tenés por vos, lo tenés por vos. Simple. Es difícil de Nauder pensar. RAGE dice: hermano, no me asustes, me está dando la sensación de que hay posibilidad de que me está sucediendo. Te lo creo, después de haber leído lo que me mandaste ayer y no hoy, me puse a pensar justamente en esto. Por eso justamente recordé que tenía este video pendiente y dije, lo voy a guardar y lo vamos a ver en directo. No esperaba que vinieras, pero ya que viniste, viene perfecto. Esto es algo muy común, aunque no lo parezca, es algo muy común, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento de su vida. Hay gente que le pasa de viejo, gente que le pasa de chiquito, gente que le pasa de adolescente como a mí. Y te puede pasar más de una vez en la vida. Eduardo-1029 dice: es que para mí siempre desde chico lo que he logrado ha sido con esfuerzo. Por eso lo digo, si reconoces que vos lograste las cosas con tu esfuerzo, no tenés síndrome del impostor. Ahora, si vos sentís que fue por un factor externo o algo, puede que lo estés desarrollando en mucha menor medida. Y la solución, como digo, es pensar en lo que te esforzaste. Pensar en el proceso es lo que te lleva a quitar de eso. Pensar en el proceso al final, no en el final per se. Porque el síndrome del impostor se desarrolla mucho. Eduardo-1029 dice: pensándolo bien, sí me está pasando. El síndrome del impostor se desarrolla mucho cuando pensás en el final per se. O sea, en el lo que hice no fui yo, la cosa es pensar en el proceso, en el cómo. Cuando vos te pones a analizar minuciosamente el cómo llegaste ahí, te das cuenta que sí fue tu esfuerzo, que nadie más podría haberlo hecho. Y si alguien más lo podría haber hecho, pues no fue su caso, fue el tuyo. Obviamente esto requiere muchas otras cosas, mucho metaanálisis, un montón de cosas que yo no puedo escribir porque no soy profesional. Yo lo escribo en base a cómo yo lo superé. Pero cada persona es un universo. No voy a decirles un remedio. Simplemente les digo lo que yo hice. Pero la verdad que este video sirve mucho para desvelar y para analizar eso. De esta manera el éxito no modifica la percepción de incompetencia y el ciclo del impostor se mantiene en el tiempo. En el caso de Pocket, el retiro de Agnes significó un acontecimiento que potenció sus dudas más profundas. Especialmente cuando al confrontarla, Agnes le dice que la carrera anterior ya decidió quién es la más fuerte entre ambas. Después de esa conversación, Pocket Esa escena también de Agnes es durísima porque Agnes, Pocket la agarra de la camisa y le levanta y le dice, ¿por qué te retiraste? Y... no, atrás. Lástima que no se ve. Pero ahí mientras está sentada ahí, la agarra y la mira y le dice... No recuerdo bien el diálogo, pero le dice algo así como... ¿Tú quién crees que ganó? ¿Tú quién crees que iba a ganar? Le dice, esa carrera ya estaba decidida. Porque corrió la carrera. Eduardo-1029 dice: como Dais el video lo atribuyó al sobreesfuerzo que le puse. Llegaba a mi casa y siempre hasta ahora estudio algo hasta dominarlo, incluso creando atajos. Exacto. Muchas veces después terminas atribuyéndolo todo al sobreesfuerzo, a que no fui yo, fue porque me sobreesforcé. No, fuiste vos el que lo hizo. Otro no se hubiera esforzado hasta ese punto, otro no lo hubiera hecho, fuiste vos. La clave es tener eso en conciencia, es muy difícil asimilarlo. Lleva mucho tiempo y lleva un montón de factores externos que no puedo describir porque, repito, no soy profesional. Eduardo-1029 dice: hasta que llegó un genio más inteligente y me ganó. La vida está llena de gente que con talento supera a los otros. La vida está llena de gente que puede superar las cosas más rápido. Pero la cosa no es competir per se con el otro. La cosa es competir con uno mismo. Y ahí está lo difícil. Es la única forma en la que se supera el síndrome del impostor. Competir con uno mismo. No ver al otro y decir, este tipo me superó más rápido. Es verse a sí mismo y decir, yo me superé a mí mismo. O sea, es difícil de explicar. No lo puedo explicar bien porque no soy profesional. Pero por eso te recomiendo mucho ver esta película. Yo no la voy a volver a ver en stream porque ya la vi. Como que me sé todo y no tiene mucha gracia. Es una reacción. Pero te recomiendo mucho ver esta película, porque esta película te muestra un ejemplo perfecto de superación de ese síndrome. Pero un ejemplo, te diría, perfecto en exceso. Perfección pura esta película para ese ejemplo.
O sea, el síndrome del impostor de Pocket es fácil de las mejores cosas. Bueno, lo repetí muchas veces, pero es la realidad. Para mí está increíblemente bien escrita esta película. Pocket se retira con una gran sensación de impotencia. Y es horrible porque Takion la ve sonriendo y, como digo, le dice: ¿tú quién crees que ganó? ¿Quién crees que ganaría en esa carrera si sucediera? Y la mira sonriendo y le dice: la victoria ya estaba decidida. Pero hasta con arrogancia. Hasta yo te juro que vi esa escena y sentí asco por Takion. Te juro que la vi y dije: la puta madre, qué asco me da como persona. Porque parecía que hasta la provocaba. Pero no. Simplemente Agnes le dijo la verdad. O sea, si Agnes Takion hubiera seguido bien, le hubiera ganado. Y la rompió a Pocket, terminó de romperla. Y es horrible porque Pocket decía: yo te hubiera ganado, yo te hubiera podido ganar. Y Agnes solo la tuvo que mirar, sonreírle y decirle: ¿quién crees que hubiera ganado? Y le hizo ver que ella seguía internamente creyéndose que no podía ganarle. Ya que pierde la posibilidad de volver a enfrentarla y demostrar Y ya no que puede. podía superarla. A partir de este punto, Pocket comienza a manifestar el síndrome del impostor a través del sobreesfuerzo, como única alternativa ante el posible fracaso. Entrena sin parar y de manera desmedida, como si quisiera mantener la mente ocupada y evitar pensar en sus dudas, pero también como si el esfuerzo excesivo fuera la única forma de solucionar su problema o tener éxito nuevamente. Pero, ¿qué estaba intentando solucionar realmente? No se trataba únicamente de mejorar o prepararse para las carreras, ni solo de enfrentar sus propias dudas, sino de un mecanismo de defensa y una forma de combatir su propia ansiedad y la sensación de que quizá nunca debió llegar hasta aquí, que pudo ser casualidad y no estaba a la Nauder altura de RAGE las dice: mejores. aunque en mi caso creo que hay posibilidad de no tenerlo, ya que acepto el error y acepto que a veces hace más falta experiencia más que sobreesfuerzo sobre algo que no podés lograr, a pesar de pensar que sí. Llegar a tener un exceso de límite puede quebrar más el alma que el propio espíritu. En tu caso, no, sí es mucho más complejo, no te lo voy a negar. Eduardo-1029 dice: ¿sabes qué es lo peor de ese genio? Que no siquiera terminaba de entender la esencia de las cosas que estaba resolviendo. Hay mucha gente que es así. Y te digo porque yo tenía a mi hermano mayor, que era así. O sea, mi hermano mayor no estudiaba una mierda para los exámenes, estudiaba un día antes y aprobaba los exámenes. Y yo estudiaba por meses, sin exagerar, me encerraba por días enteros, semanas, estudiando para probar con lo justo. Y ese hijo de puta estudiar una noche. Es por tema de mentalidad. Por tema de mentalidad, por tema de distintos temas, pero más que nada también es tema de... Simplemente hay genética. Simplemente hay gente que nace más preparada para otras cosas, pero no está mal. Es parte de la vida. En la vida te vas a encontrar con gente mejor y gente peor. Pero la cuestión es que no lo tomes como algo malo. Lo tomes como que cada persona es un mundo. Es muy difícil no tomarlo como algo malo. Es muy difícil ver que otro no se esfuerza nada y llega a la cima en segundos. Es difícil. Y te lo dice alguien que es creador de contenido y ve cientos de creadores que llegan en días, semanas, a lo que yo tardo meses. Pero la cuestión no es en un momento dejar de mirar al otro y mirarte a vos mismo y decir: las cosas van al ritmo que deben ir. Nada existe por casualidad y nada, digamos, es exagerado en cuanto a tiempo. Y en tu caso, Nauder, en tu caso vos decís que aceptar el error y aceptar que te hace falta experiencia. Ese es el primer paso. El segundo es intentar adquirirla. O sea, si vos realmente crees que te falta experiencia en algo, lo importante es buscarla. Porque decir: nada, no sé de esto y dejarlo ahí, es literalmente negarse a avanzar. Muchas veces. En mi caso me pasaba así. Eduardo-1029 dice: lo peor es que yo siempre había sido el primero en todo, casi como si fuera superior, y de la nada llega alguien con un talento y me supera. Los que yo hacía en 3 segundos, él lo hacía en la mitad de uno. Por eso, yo repito, por tercera vez te recomiendo demasiado ver esta película. Se llama Umo Musume, Beginning of a New Era. No te lo puedo recomendar acá porque King me puede banear por piratería. Pero sí que te digo que... Nauder RAGE dice: me hiciste acordar que una vez estudié matemáticas en el recreo sin haber estudiado lo que en una semana se dio. Y así como cuando tuve un examen que realmente estudié y terminé en 10 minutos y el resto en 1 hora. Por eso lo digo, cada persona tiene sus condiciones, su forma de hacer las cosas, su mentalidad incluso. Y por eso repito, te recomiendo mucho esta película, Ángel, porque esta película justamente muestra eso. Jungle Pocket ganó todas y cada una de las carreras en las que compitió antes de Takion. Y cuando se encontró con Takion iba con un exceso de confianza, decía: yo gano, yo gano. Y en Takion le derrotó. Después dijo: bueno, una derrota, no pasa nada, la siguiente ganaré. Y a la siguiente perdió. Y la importante, la definitiva, la que iba a decidir su futuro, ni siquiera la pudo competir. Y quedó en ese estado, en el estado de pude, pero no se dio, no podré superarlo jamás. Queda rota. Y la forma de superarlo, te digo, es increíble. Por eso te recomiendo mucho ver esta película.
Eduardo-1029 dice para que entiendas más o menos la magnitud, cuando iba en segundo de primaria yo ya estaba estudiando las fracciones y divisiones. Yo te lo comenté y no es por ser creído, yo a los 2 años y medio aprendí a leer. Cosa que me sorprende, y si no fuera porque me grabaron leyendo en jardín de niños, en jardín de infantes. Si no fuera porque me grabaron, yo no lo creería. Porque es algo increíble. Entonces sé lo que es, digamos, tener en la cabeza que uno sabe de todo y chocarse contra un muro real. Pero es porque, repito, cada persona es un universo y muchas veces lo que nos falta a uno le sobra a otros. Eduardo-1029 dice ala, eso sí es increíble. Por eso lo digo. Muchas veces, y no es por ser creído, es como digo, es así. No me gusta, no lo presumo, simplemente digo que hay personas con capacidades sobre unas cosas y otras que son capacidades sobre otras. Se puede ejercitar todo, sí, pero que no te extrañes si viene otra persona que hace lo tuyo el triple de rápido. Es porque o tiene experiencia o de plano su entorno le permitió eso. Pero bueno, hay muchos factores más allá de eso. Así que en resumen de todo esto, simplemente a uno le toca aceptar cómo son las otras personas, que no todas las personas son iguales y esa es parte de la vida. Dice yo soy más de observar al resto y aprender, y a base también de mis errores llegar a ser superior, no a alguien sino a mí mismo. Mi deseo es ser el superior de todo, pero gracias al estudio interno y análisis racional. Ahí está la clave. O sea, analizar, pero superarse a sí mismo. No hay por qué superar al resto. Está bueno competir, porque así buscas mejorar de una forma, pero contra el que realmente tenés que competir siempre es como mismo. Superarte no tiene precio. Y lo dice alguien que empezó con un micrófono de auricular que se escuchaba mal, con una PC que se lagueaba, con una que en un punto su PC dejó de prender, y ahora estoy acá. Superarse no tiene precio, y todavía me falta mucho. Yo me veo de acá un año hacia atrás. Eduardo-1029 dice, y lo que es aún peor, ese niño era de los niños ricos presumidos y no quería estudiar. Muchas veces pasa, por eso lo digo. Realmente la vida nos puede dar unas sorpresas que uno se pregunta por qué pasa estas cosas. Pero muchas veces son lecciones, muchas veces para bajarnos a la tierra. Que lo mismo me pasó con la vasija pura en Hollow Knight, que intenté un montón de veces, me frustré, me sentí re mal todo, pero me bajó a la tierra. Me puse los pies a la tierra porque yo me creía mucho, yo decía, ya le gano. Me puse a la tierra, lo mismo que Marco de ayer. Son ejemplos muy mínimos, pero es otra forma de describir que realmente muchas veces la vida te tiene que tironear de las alas para bajarte a la tierra. Porque uno puede elevarse, uno puede sentirse mejor que todos, uno puede sentirse superior, pero dice, hermano, esto te lo conté muchas veces, pero desde los 14 años ya quería vivir solo y siempre en mi cabeza dije, si alguien puede hacerlo, ¿por qué yo no? Ahí está. O sea, si otro puede hacerlo, ¿por qué vos no? Y ahí está. Pero tampoco es cuestión de compararse con los otros. La clave es analizarse, analizarse a sí mismo y entender cómo puede mejorar uno. Y eso fue lo que hiciste vos en tu caso. Aprendiste un montón de cosas que necesitabas saber para el futuro y ahora estás viviendo solo y tranquilo. Eso es un buen ejemplo. O sea, la clave es analizarse uno y mejorar. Puede que no superes a la otra persona, pero te vas a superar a vos mismo. Y eso debería ser una recompensa más que grande. Pero bueno, en fin. Sigo con el video porque todavía le queda como media hora ahí. Y después tengo que resubir esto. O tener éxito nuevamente. Pero, ¿qué estaba intentando solucionar realmente? No se trataba únicamente de mejorar o prepararse para las carreras, ni solo de enfrentar sus propias dudas, sino de un mecanismo de defensa y una forma de combatir su propia ansiedad y la sensación de que quizá nunca debió llegar hasta aquí, que pudo ser casualidad y no estaba a la altura de las mejores. Esta parte de la película es dolorosa, más no poder. Mostrarse irritada, al punto de no escuchar a su entrenador cuando le dice que debe parar, reaccionando con enojo y alejándose. Su entorno tampoco ayuda a su estado mental, ya que muchos hablan constantemente de Tachyon y de su retiro, lo que mantiene presente la comparación y la idea de que aún no está a su nivel. Te juro que es horrible porque en una escena la ves a Pocket corriendo, sudando, con las zapatillas rotas, todo como estando en la mierda, prácticamente casi que llorando, y la ves correr y atrás de ella hay, pues que se frena y hay una pantalla gigante y sale el noticiero hablando de cómo Agnes Tachyon podría haber ganado todo si no se hubiera retirado. Y ves como todos hablan de Tachyon y todo su entorno le recuerda a ella y se rompe emocionalmente de una forma. Esta película es muy dura de ver. Esa parte es muy difícil de ver. Pero te digo, lo vale mucho. Esto le lleva a intentar ahogar sus pensamientos entrenando hasta el agotamiento, llegando incluso a romper sus zapatillas de tanto entrenar. A eso me refiero. En este contexto aparece Nabe,
quien la encuentra agotada y le dice que ya es suficiente entrenamiento y que probablemente esté en su límite. Le explica que si Tachyon se retiró después de tan pocas carreras, probablemente haya sido por una lesión, recordándole que en este mundo uno puede estar en su mejor forma y al día siguiente perderlo todo. Nabe además comparte su propia impotencia por no haber podido ayudar a Fuji, y le dice que no quiere que otra de sus estudiantes se lesione de la misma manera. Finalmente le Esto ya había recuerda que pasado. aunque ya no tenga una rival directa, todavía puede salir al césped a correr y que fue ella quien le devolvió la oportunidad de soñar, mostrándole que su valor no depende únicamente de vencer a alguien, sino que debe seguir corriendo y persiguiendo su propio sueño. Ahí está el punto del que quería llegar, al punto que hablaba. La cuestión es, por más que no tengas a alguien a quien superar, algún enemigo, te tenés a vos mismo y puedes superarte a vos mismo. Esa es la clave. No verte como un enemigo, obviamente, sino verte como alguien que puede mejorar. Aún sin obviamente te ayuda a mejorar tener un rival o cosas así, pero aún sin ello, sos un ser humano. Podés mejorar. También le dice que cree que puede convertirse en la más fuerte de todas, una Uma Musume de Derby. Clance describe el fenómeno del impostor como una experiencia principalmente interna, no siempre visible desde el exterior. Desde afuera la persona puede parecer competente, inteligente, exitosa o responsable, pero internamente experimenta dudas constantes sobre su talento, su inteligencia o su capacidad para cumplir con las tareas asignadas. Puede sentir que no merece el lugar que ocupa ni el reconocimiento que recibe, generando una discrepancia entre cómo la perciben los demás y cómo se percibe a sí misma. Esto provoca la sensación de estar interpretando un papel o de mantener una imagen que no corresponde con la realidad, como si ocupara el lugar de alguien más capaz. La experiencia interna suele ir acompañada de inseguridad, miedo al fracaso y pensamientos recurrentes sobre la propia insuficiencia. La persona puede atribuir su éxito a factores externos como la suerte, el esfuerzo o las circunstancias, y temer que algún día descubran que no es tan competente como aparenta. Ahí va. Incluso frente a evidencia clara de su capacidad, como buenas calificaciones, promociones o reconocimientos, la sensación interna de incompetencia persiste, y la experiencia del impostor se mantiene, ya que el éxito externo no modifica la percepción interna de insuficiencia. En el caso de Pocket, luego de las palabras de Nabe y al llegar el momento del derbi japonés, se encuentra en un estado de concentración absoluta, con su objetivo completamente claro, potenciado además por la solicitud especial de Kiseki. Pocket ya había aprendido una lección de humildad reconociendo errores del pasado, y esta carrera reafirma su aprendizaje, y además rompe de manera indirecta un desafío de Tachyon hacia ella y las demás competidoras, superando sus propios límites. Decidida a superar todo desafío con una determinación extraordinaria, Pocket logra ganar, honrando a su entrenador, a su mentora y su meta de ser la más fuerte. Al celebrar, emite un grito enorme, liberando toda la impotencia acumulada, la frustración, Juro la que esta ira escena es y hermosa sobre todo, cuando ves la silenciando película. finalmente por completo las dudas sobre sí misma y que no debería haber llegado hasta allí. ¿O acaso no es esto lo que muchos esperaríamos al ver la película por primera vez? Lo cierto es que está muy lejos Sí. de ser lo que ocurre. Yo te juro que cuando vi eso, me quedé como, para, porque esto es un plot twist que te gira toda la película y te juro que es increíble. O sea, no dura mucho la película, pero llega un punto en el que vos crees que es el final y te muestra que todavía queda la mitad. Recordemos que, como mencioné al hablar del síndrome del impostor, este es un fenómeno cíclico. No solo eso, sino que a partir de esta victoria, las cosas empiezan a complicarse para Solo- Pocket. Mientras viaja en fíjate un esto. bus con sus compañeras hacia un campamento de entrenamiento en la playa, se la ve sumamente desconcentrada y dispersa. Algo muy extraño para alguien que acaba de ganar el derby y lograr metas tan importantes en tan poco tiempo. La vemos entrenar sin parar, distraída y desanimada, como si algo la detuviera y la mantuviera lejos del nivel que venía demostrando. Para abordar este tema y explicar por qué Pocket se siente así, lo organizaré en 2 puntos para mayor claridad. La autoimagen. O sea, o sea, literal, en la película demuestran que gana la carrera. Y yo te juro, cuando vi que ganó, dije, ya superó sus miedos, ya te superó todo. Y en el propio stream vi la duración y dije, falta la mitad, ¿por qué? Y ahí te muestran qué cosa, te muestran otro punto de vista de la situación y a medida vas viendo cómo avanza. O sea, por eso lo repito hasta el hartazgo, recomiendo demasiado esta película para la gente que siente este tipo de cosas. Clance señala que el fenómeno del impostor está vinculado a cómo se construye la autoimagen. Esta no depende solo de logros, objetivos o capacidades reales, sino también de experiencias tempranas, relaciones familiares, expectativas parentales y comparaciones con otros. Estas vivencias pueden influir en la percepción que la persona tiene de sí misma, incluso en la adultez. En algunas familias los niños reciben etiquetas como el inteligente, el responsable o el problemático,
lo que puede moldear su identidad. Por ejemplo, si un hermano es considerado inteligente, otro puede verse como el que debe esforzarse mucho para destacar. Así el éxito se atribuye al esfuerzo y no a la capacidad real. En otros casos, una persona puede haber sido considerada muy inteligente de niña y tener éxito fácil, pero al enfrentar dificultades más tarde, interpreta los fracasos como evidencia de su supuesta incompetencia. Eso es algo que puedo decir genuinamente que me pasó a mí. O sea, a mí en primaria me iba todo fácil, ya lo dije, yo sabía leer desde muy chico, me iba todo fácil. E incluso yo llegué a cuestionar a mis compañeros de la escuela, incluso recuerdo que les decía, ¿por qué les cuesta eso? Fue que llegar a la secundaria y que me dieron un golpe de realidad con matemáticas avanzadas y un montón de cosas y fue como, güey. Y ya ni se diga a la facultad. Cada fracaso lo sentía como una puñalada porque, repito, yo me tiraba meses estudiando. Y los pibes estudiaban unos días. Es más, recuerdo que me invitaban qué sé yo, a comer algo a la casa de algún amigo o algo, algún compañero. Y yo siempre decía, no porque estoy estudiando. Y los locos me decían, pero estudia los 2 días antes, ya está, un día antes. Yo no podía. Lo intenté y fracasaba. Y ellos que estudiaban un día antes, 2, aprobaban. Yo estudiaba meses antes y era... Te juro, cuando vos estás acostumbrado a lograr todo fácil, cuando te viene la pared de la realidad a golpearte, no te golpea, no te da una cachetadita, sino te pega como una pared de ladrillos. El golpe de la realidad nos llega a todos de una u otra manera, pero a todos nos llega un golpe de Nauder realidad. RAGE dice hay muchos que son súper inteligentes en la escuela pero cuando van a la vida se dan cuenta que no saben nada a comparación de otros. Exactamente. La escuela no te prepara muchas veces para la vida. Y tampoco la vida te prepara mucho para la escuela. Es irónico, se contradicen muchas veces. Pero a veces alguien de afuera de la escuela te puede enseñar más que todos los años de carrera. Y a veces alguien en la escuela te puede enseñar más que todos los años de vida. Aunque suene muy surreal, hay gente dentro de una institución que te puede enseñar cosas increíbles. Pero todo depende justamente de eso. No de los temas, sino de la persona que enseñe. Pero sí, muchas veces la vida te da una cachetada, un puñetazo que no esperás. Pero es parte de la vida justamente, de crecer. Ver más allá de lo que uno ve. Pensando que antes solo tuvo suerte o que las tareas eran sencillas. Estas experiencias tempranas afectan cómo se interpreta el éxito y el fracaso en la vida adulta. La autoimagen se forma a partir de estas interpretaciones y puede permanecer estable incluso cuando la evidencia externa indica competencia, lo que explica por qué alguien puede tener éxito durante años y seguir sintiéndose en fraude. En el caso de Pocket, desde pequeña, su sueño era ser la más fuerte, y su autoimagen se construyó en torno a sus victorias. Nauder el éxito en RAGE las dice carreras. es diferente a alguien que realmente tiene un equilibrio, por eso siempre tuve en cuenta el equilibrio, lo cual es lo que me baso para todo, como por ejemplo el estoicismo. Igual recordemos que el estoicismo... Eduardo-1029 dice un facto es que la escuela no te enseña nada, solo te prepara para la carrera que vas a ejercer. Por ejemplo, pregúntale a un estudiante cómo se saca el SAT. Igual el tema del estoicismo no es... O sea, se pinta de equilibrio. Pero en realidad tiene muchas vertientes y la principal es el negacionismo emocional. O sea, si te pones a pensar y a analizar bien el estoicismo, es en gran parte negacionismo emocional. Es decir, no tengo emociones, no siento nada, no pienso nada. Pienso en mí y ya está. O pienso en los... ¿Me entendés? O sea, por eso, como decís, por un lado está bueno el equilibrio, pero el estoicismo tiene equilibrio, pero no del todo. Es como un borrado emocional muchas veces. Y un facto es que la escuela no te enseña nada, solo te prepara para la carrera. No realmente. La escuela puede que te enseñe cosas específicas, sí, pero dependiendo de quién te las enseñe, te puede enseñar cosas importantes. Por ejemplo, yo tenía un profesor de formación ética que el año anterior tuvimos a uno que nos habló de género, de políticas, de feminismo y de cosas horribles, te digo. Y al año siguiente, el otro profesor vio el temario y dijo, voy a crear mi propio temario. Y literal nos enseñó sobre leyes, cómo pagar impuestos, cómo manejarnos económicamente, siendo de formación ética y ciudadana, una materia que no tiene nada que ver con economía. Nos enseñó sobre economía y finanzas, sobre leyes, sobre nuestros derechos laborales, cómo pagar impuestos. Nos enseñó cosas que realmente eran útiles, pero porque el tipo estaba determinado a enseñarnos. Por eso digo, no es la escuela per se, la institución puede ser un pedazo de mierda, pero si hay una persona que haga bien las cosas, te puede ayudar mucho más de lo que parece. De hecho, yo te diría que sin él no hubiera reconocido mis derechos laborales y muchas veces me hubieran terminado cagando con los trabajos. Y por suerte tuve trabajos decentes. Y su capacidad deportiva. Con el tiempo se fue encontrando con obstáculos inesperados, como rivales que igualaban o superaban su talento y le mostraban capacidades que sentía inalcanzables. Decir que algo te motiva no significa que realmente lo haga. A veces las palabras sirven como consuelo para seguir avanzando y no recibir un golpe de realidad de forma tan brusca. Las palabras suelen ser el escudo, muchas veces suelen ser el escudo que uno utiliza para que la realidad no le rompa la cara.
Pero lo que uno sabe es que lo que uno Naudere no entiende. RAGE dice: por eso siempre te dije que sigo al estoicismo, pero no al 100%, porque sé que hay cosas que no deberían ser parte de mí, sino un equilibrio del ser más allá de su propio pensamiento. Sócrates entendía perfectamente esto. Sócrates entendió que el verdadero sabio es aquel dispuesto a aprender. Por eso la famosa frase, solo sé que no sé nada. Porque el que realmente es consciente de lo que no sabe, puede saber. O sea, Sócrates es un genio literalmente. Pero más allá de eso, con respecto al video, la verdad que lo que iba diciendo, las palabras, son como un coso muchas veces. Eduardo-1029 dice: chiste del stream, a una compañera le dicen do porque el profesor de música la toca. Te cuento otro chiste, a mi vecina le decía manzanita. Porque la encontré colgada de un árbol. Bueno, bien. Hijo de puta, lo de Don me agarró muy desprevenido. Ay, pero vino bien para romper la tensión. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Eduardo-1029 dice que es el estoicismo. Es una rama de pensamiento, no recuerdo de qué filósofo, que se basa en básicamente ser, digamos, que no te afecte el exterior para nada. Pero para nada. Que entre tantas cosas que define, es buena, pero entre tantas cosas buenas que tiene una mala, que es el negacionismo absoluto de las emociones. Dejar de sentir. Eduardo-1029 dice: por eso lo hay así. Dejar de sentir. O sea, apagar prácticamente las emociones. Pero es una mierda por ese lado, pero por otro lado tiene muchas vertientes que llevan a la autosuperación y a dejar, digamos, de ver al otro. O sea, verse más a sí mismo. Lo que estábamos hablando con síndrome del impostor, pero tiene como contraparte el negacionismo emocional, que me parece una cagada. Pero bueno, cada quien. Eduardo-1029 dice: como un bloque emocional. Como un bloqueo emocional, pero permanente. Es una vertiente de pensamiento, a eso me refiero. Y bueno, como iba diciendo, el punto central del video. La verdad que muchas veces las palabras, muchas veces uno se dice a sí mismo, nada, yo puedo, nada. Como que se miente a sí mismo para ponerse un escudo contra la pared de ladrillos que le viene. Que esa pared lo impacta, pero no tan para que no le impacte tanto. Pero en realidad uno tiene que, lo que muchos no te dicen es que en la vida te van a dar puñetazos. Que la pared la vas a tener que romper con el rostro y romperte el rostro. O sea que lo que queda de esa fragmentación es lo que sos realmente. Lo que aprendas tras el golpe es lo que queda realmente. No, aguantarse el golpe, defenderse del golpe no lo va a quitar. Lo único que va a quitarlo es que ese golpe te dé de lleno y sepas cómo salir de ahí. O sea, es como digo, la vida es una pared que te cae encima constantemente. La cosa es romperla. Difícil. Pero es una de las mejores formas, de las mejores metáforas que puedo encontrar para decir. RAGE dice: deberías estudiarlo, Eduardo, seguro verías algo más allá de lo que puedes entender, tal vez llegues a la conclusión que yo. Tener un equilibrio pero no dejar de sentir, ser uno mismo en potencial pero no dejarse llevar. Concuerdo, el estoicismo es una muy buena ramificación del pensar. Como digo, la única que lo caga es el bloqueo emocional, pero después de eso, voy a verificar una cosa porque el chat otra vez está como medio moribundo por lo que veo. Sigamos, la verdad que este video invita a reflexionar mucho. Está muy bien hecho. Ahora sirven como consuelo para seguir avanzando y no recibir un golpe de realidad de forma tan brusca. Exactamente. Sin embargo, cuando Pocket empieza a recaer en patrones como el aislamiento o la distracción total en sus actividades, se evidencia que la situación la está superando. Preguntas como: ¿por qué gané el derby? ¿Cómo puedo ser la más fuerte si nunca pude vencerla? ¿Podré superarla alguna vez? Probablemente rondaban su mente. El error más grande de Pocket no es aspirar a ser la más fuerte, sino construir su autoimagen únicamente en torno a ese objetivo. Su identidad no debe depender solo de los triunfos en las carreras. Es una chica de buen corazón que, pese a momentos de arrogancia, cumplió los sueños de personas importantes para ella, quienes volvieron a soñar gracias a su esfuerzo, motivó a otros corredores y posee valores y formas de ser propias, y además ama correr. Por otro lado, Agnes le recordaba todo lo que no quería enfrentar: sus debilidades, la posibilidad de que haya alguien mejor que ella y la presión de sentirse incapaz de alcanzarlo. Algo que no te está diciendo en el video es que después de eso vos la ves seguir compitiendo carreras y corriendo y ganando. Pero en su cabeza, y te la muestran, la imagen es durísima, es a Agnes sosteniéndole la cabeza. Mientras ella corre, Agnes le está sosteniendo la cabeza. Y es como que siente que no avanza. A pesar de que sí avanza, siente que no avanza. Y ve a Agnes constantemente diciéndole: no podrás superarme jamás. Y luego de un tiempo, esa Agnes empieza a convertirse en sí misma. O sea, es como que se ve a sí misma frenándose sin poder ganar. Dice: le faltaba guts. Probablemente. Pero te juro que es increíble lo de esta película. Lo que más la frena en este momento de la historia es su propia mente.
Pocket debe Tal cual. comprender que la verdadera Tal competencia cual, hermano, es tal cual. consigo misma, y que su autoimagen debe ser más amplia que ser la más fuerte. Además, esto es algo que requiere seguir corriendo para lograrse. Admirar o tener referentes está bien, pero no deben convertirse en el centro de su vida, ni hacer que alcanzarlo sea su única preocupación. No tiene nada que demostrarle a Tachyon, y este es un ciclo que debe cerrar en algún momento para poder superarse a sí misma. En las personas que experimentan el fenómeno del impostor, éxito y fracaso tienen efectos asimétricos en la autoimagen. El éxito, en lugar de generar confianza, puede aumentar la ansiedad, ya que incrementa las expectativas de los demás y la presión por mantener un alto desempeño. La persona no atribuye sus logros a su capacidad, sino a factores externos como la suerte, la facilidad de la tarea o el esfuerzo adicional. Perdónenme si no hablo mucho, es que bueno, no comí en toda la noche, así que aprovecho a comer algo porque me está dando hambre ya. Y ya la última vez que dije no comer, sabemos todo lo que pasó. Su capacidad, sino a factores externos como la suerte, la facilidad de la tarea o el esfuerzo adicional, por lo que el éxito no modifica su creencia de incompetencia y puede Nauder convertirse en una RAGE fuente dice, de presión cómeme constante. Por el contrario, el fracaso tiene un impacto mucho mayor. Se No como interpreta maní. como evidencia clara de falta de capacidad y refuerza la sensación de incompetencia. Cada error o derrota confirma la creencia central de que no se es lo suficientemente capaz, mientras que por otro lado, los éxitos se consideran accidentales o externos. Esta asimetría genera miedo al fracaso, Nice evita que la Nature. persona se exponga a nuevas evaluaciones y provoca ansiedad frente a tareas difíciles o responsabilidades nuevas, pues cualquier error puede revelar ante los demás su supuesta incapacidad. En conjunto, este patrón explica por qué alguien puede acumular múltiples éxitos y aún así no sentirse competente, mientras que cada fracaso refuerza su autoimagen negativa y perpetúa el ciclo del impostor. Como mencionaba anteriormente, podemos ver que Pocket ha vuelto a caer en este ciclo, pero esta vez la situación parece haberse agravado y sus niveles de ansiedad han aumentado. Esto puede ser una de las razones por las que se siente tan agotada en sus entrenamientos. Ya no es solo cansancio físico tras correr, sino la mente mezclada con la ansiedad que la hace sentir más dispersa, desanimada y sobrepasada, intensificando la sensación física de desahogo y la pérdida en sus pensamientos. Para Pocket, las derrotas contra Tachyon han sido una humillación y una demostración dura de que no es capaz de superarla, reforzando la sensación de que siempre será recordada como alguien inferior. Poco después, Fushi y Pocket van a un festival. Pocket apenas puede concentrarse en la conversación y se la nota dispersa. Sin mala intención, Kiseki le pregunta qué sintió al ver correr a Tachyon y cómo ésta parecía desafiar a las demás. Pocket confiesa que le asustó y no se puede sacar su mirada de la cabeza. Fushi asiente diciéndole que con un solo momento brillante, Tachyon se abrió camino en la historia de la Suma Musume, pero Pocket dice que jamás podrá vencerla y que no tendrá otra oportunidad para intentarlo, como si no pudiera dejarla ir. Fushi le dice que es fuerte, y que ni siquiera Tachyon puede compararse con ella, pero le resulta imposible aceptar los halagos. Aquí hay varias cosas a destacar. Te juro Primero, que lo que Fushi le dice actúa como detonante de la ansiedad que ya tenía, bloqueándola por completo. Segundo, tiene sentido que Kiseki hable sobre lo inspirador que es la historia de Tachyon, ya que ella 1029 también dice, sigue sí siendo entiendo el recordada por un estoicismo, momento pero no brillante sabía que pero así breve, se algo llamaba. esperanzador para alguien. entendible. Entendible porque muchas veces los nombres confunden, ¿eh? Estoicismo viene de estoico, que era justamente un pensador. Y bueno, con respecto al video, la verdad que esta escena, te digo, es hermosa porque vista ante el ojo de Kiseki, que no sabe todo el delirio mental que está pasando ya en el Pocket, la ve como alguien increíble. Porque claro, Fuji Kiseki quiso llegar a eso y se terminó lesionando y nunca más pudo correr, pero nunca más. Entonces, claro, Jungle Pocket ganó por ella y se siente súper feliz. Pero claro, lo ves y que Fuji Kiseki ayuda a Jungle Pocket a abrirse emocionalmente es increíble porque es como la única que le podía decir las cosas así. Y te digo, se desenvuelve de manera espectacular esto. Por completo. Segundo, tiene sentido que Kiseki hable sobre lo inspiradora que es la historia de Tachyon, ya que ella también sigue siendo recordada por un momento brillante pero Justamente. breve, algo esperanzador para alguien que se retiró por una lesión. Sin embargo, esta conversación bien intencionada no es la ideal debido al contexto y el estado mental de Pocket. Lo que ocurre con Pocket aquí también está relacionado directamente con el síndrome del impostor. Las personas que lo experimentan tienen dificultades para aceptar elogios o reconocimientos, sintiéndose incómodas, ansiosas o culpables. Ahí va. Minimizan sus logros atribuyéndolos a la suerte, la facilidad de la tarea o la ayuda de otros, evitando relacionarlos con su capacidad real. Además, el reconocimiento puede aumentar la presión y la ansiedad al sentir que los demás esperan aún más de ellas, perpetuando el miedo a no estar a la altura y la necesidad de mantener una imagen de competencia. Por eso todos los halagos o palabras bonitas que reciba, por más que sean verdad, pasan a un segundo plano, porque su mente está perdida en otra cosa y a lo sumo agravan el cómo se siente. Por último, así como las derrotas y el retiro de Tachyon fueron destruyendo la confianza y el orgullo de Pocket, su última victoria fue aún peor. Sentía que ese logro no era más que un fraude, una mentira,
Nunca podría ser más que la sombra de Taekyon y solo ganó porque ella no compitió. Pensaba en todo los hubiera sido posibles, lo que solo Nauder agravaba su RAGE ansiedad. dice eso En me una escena pasaba donde su mucho logro hasta que acepté realidad del propio suceso, aunque a veces lo pienso. Es que es así, boludo. O sea, muchas veces, como dije, esto te puede agarrar en cualquier momento de la vida, en cualquier situación, en cualquier problema, te puede pasar. Porque esto no es algo que pase en específico. Es algo concreto, pero no tan específico como poner, no sé, el autismo o alguna enfermedad psicológica fuerte. Esto es una situación. Y un estado mental en base a una situación. A mí me ha pasado también muchas veces. Y lo dije, incluso me pasó hace poco con el tema de Marcos. Me pasó apenas iniciar stream, yo decía, ¿cómo puede ser que no? Nunca voy a llegar tan lejos, como que me sentía muy desanimado al principio. Y un montón de cosas que, digamos, uno termina viendo hacia atrás y diciendo, si uno ya superó eso, uno termina viendo hacia atrás y diciendo, tontería. Pero uno, si no lo superó, ve hacia atrás y dice, se siente peor. Entonces, claro, lo que pasa acá con Pocket es justamente eso, que por más que gane, nunca va a poder superar a Tachyon. Y eso es lo que la obstruye. Decir, nunca voy a llegar a eso. Pero es verdad, porque nunca va a poder. Y lo dice justamente acá. El problema es que se pregunta constantemente qué pasaría si. Y ahí Fuji Kiseki le suelta la mejor frase de la película, que no existe el que hubiera sido. Existe lo que es. Y lo que es que ganaste. Aún si no está ella, no existe otra posibilidad. No existió y no existirá. Es lo que es. Eso es lo que tenés que ver. Muchas veces uno se pregunta si hubiera sido mejor, hubiera sido peor. Lamentable, te pudo haber ido mal. Nauder RAGE Pero es lo que dice es. por eso te dije en este tipo de cosas en específico hay que tener en cuenta el límite. Otro día se puede lograr. Exactamente. O sea, yo porque lo reconozco, yo muchas veces me sobreesfuerzo con muchas cosas, pero no es hasta que uno abre los ojos que se da cuenta. Y si uno está dispuesto a mejorar, va a cambiar eso. Por eso yo el otro día enfrenté a Marco, me enfrenté unas cuantas veces, me sentí otra vez cerca de ganarle, pero dije, nada, ya fue. Y me puse a enfrentar a otros. Y esos otros, como que lo enfrentaba por cierto tiempo, digo, no puedo, sigo. Y lo enfrenté chill. Y empecé a hacer las cosas chill. Por eso ahora, mira la hora que es, y yo estoy feliz. Estoy de puta madre. Ahora tenía hambre, me puse a comer en lugar de negarme. Me estaba negando al principio, pero digo, nada, no me voy a negar de nuevo. Así que nada, por eso digo, y ya hice casi la misma cantidad de horas que en el directo ese, pero ahora estoy bien. Y es así. La cuestión es, ¿ves el problema? Bueno, depende de vos. ¿Lo superás o lo ignorás? Yo preferí superarlo. Y así es con muchas cosas. Y es como dice acá Fuji, es lo que hay. No hay un que hubiera sido o que será así. Eduardo-1029 dice yo siento que tengo dos versiones cuando hay gente soy recto, inteligente y sensato, pero en solitario soy quebrado, inseguro, alguien que sobrepiensa, emociones muy revueltas y a la vez ordenadas. Eso ya tiene que ver con el tema de la máscara y el yo interno y el yo externo. Yo era así también, y lo soy muchas veces. Pero, como digo, también es parte de cosas del ser, de cómo uno se percibe y cómo uno puede... Eso requiere Nauder mucho... RAGE dice panza llena, corazón lelo como C milímetros. Eso depende mucho también de mucho análisis psicológico. Para eso te diría que te hagas ver, como le dije, no me acuerdo quién le dije antes de ayer, que eso lo tiene que ver un profesional. Porque yo digo, por lo menos en mi caso no puedo dar consejos, te digo lo que sé. Pero es como que hay cosas que son tan concretas que ni yo sé explicarlas. Por ejemplo, yo también hago mucho lo de las máscaras. Lo de salir, no hablo, como les dije, no hablo lo mismo que hablo acá. No es lo mismo que hablo afuera. Pero porque son dos cosas distintas. Esto para mí yo lo considero primero un entretenimiento para ustedes y segundo un trabajo para mí. Y lo otro es vida externa, es otra cosa, es otro mundo. Tiene sentido. Muchas veces la mayoría tenemos eso yo. De un yo para adentro, un yo para afuera, un yo para el trabajo, un yo para la casa. O sea, muchos tienen esas máscaras, pero la cosa es abrazarlas, entender que existen y ahí ver si mejorás o si empeorás. Porque decir, no, pero a mí no me gusta como soy, aunque suene muy surreal, cámbialo. Si no te gusta como sos, tenés dos opciones. O lo cambias, o si te gusta realmente como sos. Y entonces busca mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. La cuestión es, ¿estás dispuesto a mejorar o estás dispuesto a ignorar? Como dije, uno puede ponerlo en palabras, uno puede ponerse palabras dulces de, bueno, no queda de otra, eso sí, así, y endulzar la pared. Pero si la pared te va a caer encima, por más que la endulces, te va a caer encima. Así que la cuestión es, o te quedás bajo la pared, derrumbado bajo la pared, o te levantás, rompes esa pared y buscas la forma de mejorar. Eso es lo que hice yo y eso es lo que pienso siempre. Aunque bueno, repito, depende de la situación de cada uno y cómo cada uno mejore su situación. Cada persona es un mundo y cada uno ve su mundo, así que no soy médico, simplemente digo lo que hice yo.
Pensaba en todos los hubiera sido posibles, lo que solo agravaba su ansiedad. En una escena donde su logro parecía una derrota, los fuegos artificiales solo aumentaban su dolor, y su temblor era tal que no podía abrir una botella. Lo cierto es que en estos momentos, Pocket se encuentra completamente perdida y se sentía sin un rumbo claro, a lo que no importaba el esfuerzo que esté haciendo. No podía avanzar hasta no encontrar una Nauder solución a RAGE este dice conflicto, eso de las ni dos mucho versiones, lo entiendo porque lo hacía, pero entendí de que hacerlo muchas veces sirve, pero cuando realmente cambias tu esencia mostrando una confusión interna terminas teniendo más problemas que cuando demostras cómo debes ser. Exactamente. O sea, muchas veces la propia sociedad, el entorno, sea el trabajo, el estudio, el lugar en el que estés, te condiciona ciertas cosas. Pero eso no tiene que cambiar lo que sos realmente. Podés mostrar una faceta, sí. Podés mostrar no todo lo que sos realmente, pero no destruirte por eso. Es difícil de explicar, pero eso lo vas entendiendo con el tiempo. Y con bastante análisis. Eso requiere mucho análisis interno. Yo porque llevo años reflexionando sobre mí mismo y Nauder también. Somos personas que vivimos hablando muchas veces sobre nuestro pensamiento interno y sobre nuestra psique. Eduardo-1029 dice: mi maldición es ser demasiado consciente de mí mismo, o sea que sé que estoy mal pero no lo puedo cambiar. La motivación no me sirve. El decir no lo puedo cambiar es el primer obstáculo. Mira, si vos te metés en la cabeza que no podés cambiar, perdón que te lo diga yo así, pero si te metés en la cabeza no puedo cambiar, nunca vas a cambiar. Es doloroso aceptar eso. Yo lo aprendí a la mala. Yo lo aprendí a las cachetadas de la vida. Y me tomó más de una década y media, por no decirte casi toda mi vida, cambiar. Eduardo-1029 dice: es como estar atrapado en muros de carne. Nauder RAGE dice: uf, está teniendo el desarrollo de personaje que tuve hace 3 años atrás. Por eso lo digo, mira, cada persona es un mundo. Yo no voy a decir yo pasé por exactamente lo mismo porque es mentira. No voy a compararnos porque es mentira. Simplemente te digo que eso tenés que verlo. No es dejar de decirte no puedo cambiar. Por más que estés autoconvencido al 100% de eso, trata de autoconvencerte de qué es lo que sí podés cambiar. ¿Qué es lo que cómo puedes mejorar? Y de a poco vas viendo cómo mejorar. Yo te repito, así hice yo, no sé cómo lo soluciones vos, porque cada persona es un universo. Yo no soy médico, no puedo darte una solución perfecta, pero sí que te puedo decir que el primer paso es dejar el negacionismo. Es decir, sí puedo cambiar, pero quizás no todo, pero de muy poco. Y cuando menos te des cuenta vas a terminar siendo una mejor persona. La cuestión es no ver lo malo y tratar de ver lo bueno. O ver que existe lo malo, sí, lo malo existe. Pero como vos decís, no puedo cambiar, estoy atrapado entre muros de carne. Y si empezás a ver las pequeñas aberturas entre ese muro de carne, existen. Pero estás tan centrado en los muros de carne que no notas las aberturas. Es como quien dice darle vuelta y ver otro punto de vista. No te digo que estén a la vista. Lleva muchos años mejorar, pero si uno empieza con el no puedo, no avanza. Si uno empieza con el veamos, avanza. menos callar lo que intentaba tapar entrenando, y encontrar una solución a este conflicto. y mucho menos callar lo que Eduardo-1029 dice: no es como que no pueda cambiar, sino como que soy alguien visualizando y puedo ordenar que haya algo como robot, pero a la vez no se siente como un logro, no está esa emoción, obsesión, algo simplemente es vacío. El vacío de la insatisfacción. Bueno, repito y reitero, por eso te recomiendo mucho esta película. No te va a sanar, lo que te sana es terapia. Perdóname que te lo diga así, pero lo que sana es terapia. Es ir con alguien que sepa de eso, analizarte bien y una buena terapia. Eso es lo que sana. Pero esta película te puede ayudar mucho a comprender y tratar de reanalizar desde distintos puntos de vista. Por eso te la recomiendo. Uma Musume, el comienzo de una nueva era. Acá en Argentina van a sacarla en cine. No sé si la van a sacar en cine allá o si ya salió, pero si no la puedes buscar siempre en Cuevana, que ahí fue donde la vi yo. No podía avanzar hasta no encontrar una solución a este conflicto, ni mucho menos callar lo que intentaba tapar entrenando, y es por ello que estaba tan disperso. Según Pauline Clance, el fenómeno del impostor se manifiesta como un ciclo repetitivo que combina pensamientos, emociones y comportamientos, especialmente en situaciones de logro. Este ciclo inicia cuando la persona enfrenta una tarea que implica evaluación o riesgo de fracaso, generando ansiedad, dudas sobre su capacidad y miedo de no estar a la altura. Cuando logra éxito, la persona lo atribuye a factores externos como la suerte, el esfuerzo desmedido o la facilidad de la tarea, en lugar de reconocer su capacidad real, manteniendo así su sensación interna de incompetencia. Este patrón crea una brecha entre percepción RAGE dice: la superación del ser, superarte como pensamiento, ser alguien que acepta sus límites y logros, y tener en cuenta todo lo que haces, pero tampoco sobrepensar cosas, tampoco darle vueltas a algo resuelto,
tens que llegar a la conclusión de que eres lo que eres gracias a tu experiencia. Eso es lo más difícil que hay. Pero no es imposible. Y una vez lo logras, te juro que te cambia la vida. Te la cambia, pero muy Competencia, drásticamente. la Pero incompletividad de la tarea, se en tiene que lugar de empezar en algún reconocer su momento. capacidad real, manteniendo uno si no empieza, nunca termina. el esfuerzo desmedido. En cambio, quizá uno empiece y no termine ahora, pero por lo menos empieza. Y se nota cuando uno empieza. Eduardo-1029 dice chiste mi amor ¿dónde es Tanga? ¿Por qué lo preguntas mi amor? Porque la vecina me dijo te pago hoy en Tanga. ¿Dónde está esa vieja? La voy a matar. Ay, puta madre que lo parió. Qué chiste de mierda, ¿por qué me hace gracia, boludo? La puta madre, ¿por qué me hace gracia? ¿Saben a dónde van a bailar los ciegos? A la pista de braille. Porque me hacen gracia los chistes más autistas que hay, boludo. La puta que lo parió. O la facilidad de la tarea, en lugar de reconocer su capacidad real, manteniendo así su sensación interna de incompetencia. Este patrón crea una brecha entre percepción externa e interna, donde otros la ven competente, Naudere pero dice internamente se avestruz. siente un fraude. Además, el ciclo se refuerza con cada nueva tarea. La ansiedad vuelve, los comportamientos de sobreesfuerzo o procrastinación reaparecen, y el éxito no modifica la autoimagen, mientras que cualquier fracaso refuerza la sensación de insuficiencia. Este ciclo puede mantenerse durante años y manifestarse en distintos ámbitos de la vida, generando miedo al fracaso, dificultad para aceptar elogios y una presión constante por demostrar competencia. Esto aun cuando los logros objetivos sean evidentes. Reconocer estas dinámicas y atribuir los éxitos a la propia Esto yo lo vi hace poco. Me salió un trailer. Es un juego. Aunque no lo parezca, esta hermosura es un videojuego. Yo tengo unas ganas de jugarlo como no tienen idea. Quizás lo ponga a votación algún día. No recuerdo el nombre, pero cuando encuentre el nombre voy a buscarlo. Porque es hermoso de ver. Esto aun cuando los logros objetivos sean evidentes. Reconocer estas dinámicas y atribuir los éxitos a la propia capacidad es clave para interrumpir el ciclo y construir una autoimagen más realista y saludable. En el caso de Pocket, básicamente pensemos el ciclo de esta forma. Ganó sus primeras carreras y tenía una autoconfianza gigante. Perdió contra Tachyon y empezó a tener dudas que quería silenciar con su voz y reforjó su determinación. Volvió a perder contra Agnes, sus dudas salieron a flote nuevamente y explotaron el momento de su retiro. Entrenamiento constante y ansiedad, recibió ayuda de su entrenador, ganó el derby, volvió a sentir ansiedad, no se atribuyó su mérito a sí misma sino la ausencia de Tachyon, sobreesfuerzo y desánimo total. Si nos fijamos, esto es algo que está siendo persistente y a lo que debe encontrar la manera de ponerle un alto. Las demás personas ven a Pocket como alguien muy capaz, pero ella solo puede verse a sí misma como alguien que no está a la altura de lo que dicen. Eduardo-1029 dice eso es lo peor no de ¡Hable, carajo! mentales estoy en un ¡Empiecen punto a muerto escribir, siempre, pero a la vez no soy, pero no soy claro, pero a la coño! vez normal me inquieta pero estoy tranquilo. Ok, me interrumpiste el audio del bot con el otro audio, pero bueno. Repito, en esos casos, y no es por ser hijo de puta, es que realmente tenés que ir a terapia. Solo eso te puede sanar. Conocer de alguien que ya conoce. Sinceramente, por mi lado, lo que te puedo decir es que yo estuve en ese punto blanco y tuve que literalmente forzarme a cambiar, pero porque la vida no me dejaba otra opción. La vida en puntos puede ser horrible. Pero, como digo, depende del contexto de cada uno. Yo no te puedo dar mi experiencia porque mi experiencia es algo que no puedo compartir, no porque no quiera, sino por el hecho de que no se va a repetir entre dos personas. Así que, como consejo, repito, fíjate, busca terapia y analízate. ¿Ya sabes todo de vos? Perfecto, entonces trata de intentar algo nuevo. Si sabes todo de vos y ya sabes lo que te gusta y lo que no, entonces prueba algo que no hayas experimentado. No existe ser humano que haya experimentado todo. Por más que me digan, sí, ya experimenté todo. Mentira. No existe, porque la vida no te da para experimentar todo. Experimenta algo distinto, algo nuevo, a ver si te funciona o si no. Y de ahí saca nuevas conclusiones. Eduardo-1029 dice saltar de un avión. Yo intenté saltar del techo de mi casa. Me dolieron mucho las piernas después de eso, pero lo intenté. Eduardo-1029 dice pelar contra leones. Lo del avión con un paracaídas, pelear contra leones dentro de una jaula. Que los leones estén dentro de la jaula, bueno. Las posibilidades son infinitas. Jugarte algún videojuego que te hayas visto, verte una película como esta. Ese sentimiento de creer que uno es un fraude tras darlo todo y esforzarse como no todos lo hubieran hecho, Como que el video dura 36 minutos, pero con las reflexiones habría estado como una hora acá. creo que
es uno de los más dolorosos que puede pasar por nuestra mente. Esto al punto de que ni siquiera Efectivamente. puede viajar tranquila sin pensar en que simplemente no puede y no es capaz de superar a Takion. Y también, si nos damos cuenta, en cada ciclo sus patrones de conducta agravian su manera de sentirse. Por ejemplo, al principio con hablar un poco más en voz alta bastaba para callar a su mente, luego pasó a sobreesforzarse y quizá le funcionó, pero a este punto, luego de ganar el derby, ya ni eso es suficiente como para intentar poner siquiera una leve sonrisa al practicar, teniendo incluso pensamientos en los que mientras quiere correr, ella misma se detiene y se tira. Este es lo que decías. Como si no pudiera Eduardo-1029 dice acá son las 4, allá son como las 7. 7:15 son. Ve, esto era lo que yo decía. Las escenas de estas son durísimas de ver, pero lo reflejan a la perfección. Ya ni eso es suficiente como para sea, intentar poner estas siquiera escenas- una solo mira leve esto. sonrisa al practicar, Ahí. teniendo incluso pensamientos en los que mientras quiere correr, ella misma se detiene y se dice que no es capaz, como si no pudiera avanzar y no hubiera una forma de superar el obstáculo que tiene enfrente. Esta desesperanza se vio potenciada en todo, su entrenamiento se notaba muy extraño, su manera de correr nos hacía notar que no creía en sí misma y algo no estaba bien, y en una lluvia intensa con cada gota se sentía más miserable. Al punto de pensar que nunca podría ser la más fuerte, estaba al borde del llanto y de rendirse. Afortunadamente sus amigas la invitan y hacen planes juntas, pero en un momento Pocket dice que tiene que irse un segundo, cuando en verdad no va a ir a comer con ellas, sino a sentarse en un banco, aislarse y ponerse a pensar sobre lo que le está ocurriendo, solo dando vueltas en lo que puede ocurrir y en que es un fraude, una manera muy humana de escapar con una excusa para no comentar lo que en verdad le ocurre y no preocupar a los demás, pero que tampoco soluciona, sino que agrava el conflicto. Afortunadamente, Exactamente. había una persona Ahí está el capaz de tema. entender lo que sentía Pocket. Una persona que ya había visto la oscuridad más profunda y que tenía más cosas en común con ella de las que creía. Una persona capaz de entender cómo ella podría romper este ciclo. Nauder RAGE dice Eduardo, lo entiendo, igual en mi caso lo resolví sin nadie, pero tuve que aceptarme. Lo que puede ser que te falte es algo que te cambie mentalmente. A pesar de entender todo, te falta una sensación de pensamiento diferente. Deberías buscar soledad, o sea, salir de todo tu entorno e ir a reflexionar en otro ámbito. A veces la respuesta está en el lugar menos esperado. Muchas veces está en el lugar menos esperado. En mi caso fue al revés, en mi caso fue con compañía. En mi caso fue yo estando solo, reflexionando demasiado. Tuvo que venir alguien y darme una cachetada y decirme, hey, estás pensando de más. No lo digo vos, Nauder, no fuiste vos me ayudaste, pero no fuiste vos. Fueron personas que estaban en un entorno lejano que no tenía nada que ver con tema de trabajo. Y me ayudaron mucho más. Y de ahí empecé a ver las cosas distintas. Muchas veces te puede ayudar o otras personas o vos mismo, tu propio entorno. Tu propio entorno te puede destruir como te puede ayudar. Por eso digo, depende de cada persona y cada persona es un mundo, pero lo principal es aceptarse y entender que no entendemos todo y no sentimos todo porque no lo sabemos todo. Y de ahí, una vez entendés que no sabes todo, puedes empezar a experimentar. Eduardo-1029 dice es que soy una persona extrovertida pero a la vez introvertido, nada me mueve, solo yo me muevo pero a falta de emoción. Entonces es simplemente buscar algo que te emocione. Sé que no lo encontraste aún, pero no quiere decir que no lo vas a encontrar nunca. Eventualmente lo vas a encontrar. La cuestión es, como digo, experimentar. Lo de los leones y todo eso es chiste, sí, pero en serio, es experimentar. Por más que me digas lo viví todo, no lo viviste todo, porque nadie lo vive todo. Así que va a ser cuestión de buscar algo que te guste. Y si ya conoces de todo y no hay algo que te guste, entonces es hora de, como quien dice, salir de la zona de Nauder confort. RAGE dice te voy a quemar los huevos, hermano, te lo expliqué 1000 veces, pero bueno, es bueno que lo hayas resuelto. Te hablo de mucho antes de que me lo explicaras. Pero bueno, en fin. Como iba diciendo, la clave muchas veces es salir de la zona de confort. O sea, muchas veces la zona de confort nos limita. El hecho de decir, ya sé todo lo que me gusta y lo que no me gusta y no me provoca nada, sentir nada. Algo distinto te va a provocar algo distinto. Sea bueno o malo, va a depender de la experiencia. Eduardo-1029 dice Romperme un hueso nunca lo he hecho, que se sentirá. Suena muy surreal, pero es un ejemplo. Una persona No lo hagas. que había visto la oscuridad más profunda y que tenía más cosas en común con ella de las que creía. Una persona capaz de entender cómo ella podría romper este ciclo. El fenómeno del impostor no solo afecta la forma de pensar sobre el éxito, sino que provoca emociones intensas como la ansiedad, inseguridad y miedo al fracaso o la evaluación. La persona puede sentir ansiedad antes de exámenes, presentaciones o proyectos importantes, y tras completar la tarea con éxito, experimentar un alivio de satisfacción. Este alivio es temporal, pues pronto surge un nuevo desafío y la ansiedad regresa, generando un ciclo repetitivo. La inseguridad constante lleva a sentir la necesidad de demostrar continuamente competencia y a temer los errores, lo que genera estrés, agotamiento y tensión. Además, los logros más difíciles de alcanzar pueden no generar orgullo ni satisfacción, ya que la persona los percibe como evitaciones del fracaso más que como evidencia de su capacidad real. Dicho
Créeme que no hay nada peor que lograr algo increíblemente difícil y no sentirse que uno fue capaz de hacerlo. O bueno, sí, hay algo peor, que es creer que uno debe esforzarse más allá del límite por cumplir algo que el otro puede hacer fácil y echarse la culpa a uno en lugar de entender que cada persona es un mundo y cada mente es un universo. O sea, es difícil de asimilar, pero repito, la clave es: no sos perfecto, no vas a ser mejor que el otro, pero puedes ser mejor que vos mismo. Ahí está el punto. Y es lo más difícil de aceptar. Un nuevo desafío y la ansiedad regresa, generando un ciclo repetitivo. La inseguridad constante lleva a sentir la necesidad de demostrar continuamente competencia y a temer los errores. Temer los errores es el peor error que puedes cometer. Justamente el temerles es lo peor que hay. Porque te volvés perfeccionista, pero a un mal modo. Yo soy perfeccionista, pero no de un mal modo. Si yo entiendo que si no se puede, no se puede. Por ejemplo, Eduardo-1029 dice: un profesor dijo: el que siga hablando va a ver a sus padres los ciegos y huérfanos, ajá. Ay, la puta madre. Lo digo, lo peor que podés tener es cosas, es esa... ¡Me perdí! ¡Puta madre! Lo que genera estrés, agotamiento y tensión. El miedo al fracaso. O sea, uno puede ser perfeccionista, Nauder pero RAGE dice: Eduardo, es exactamente como me sentía. Vuelvo a repetir, deberías reflexionar lejos de las personas. A veces reflexionar en un lugar sin el ruido externo, ya sea de la ciudad o personas, puede ayudar. Obvio no es rápido, pero podrías empezar. Tienes que conectar contigo mismo. Yo cada día conecto conmigo mismo, a veces Eyaculo en el toma corriente. pero bueno, XD. íbamos bien hasta el final. Íbamos muy bien hasta el puto final. Pero en fin, como iba diciendo, el miedo al fracaso es lo peor que podés tener en la vida. Porque te vuelve perfeccionista en un mal modo. Eduardo-1029 dice: lo hago no de. Pero lo peor es cuando te vuelves perfeccionista de mal modo. O sea, cuando agarrás y empezás a forzarte a vos Nauder mismo a mejorar RAGE cuando no dice: lo tenés que del hacerlo. toma corriente es obligatorio. Efectivamente, lo del toma corriente es obligatorio. Yo lo hice, pero con retirada. Pero en fin, lo de esto, lo de... Eduardo-1029 dice: me chamusco. Eso es parte de crecer, Timmy. Pero en fin, uno puede ser perfeccionista, pero no llegar al punto extremo. Y lo digo, un ejemplo es lo que yo hice hoy, que fue agarrar y cosas. Y yo iba a tardarme más en iniciar stream porque no encontré una pantalla de carga para el stream. ¿Qué hice? Agarré, si yo lo hubiera hecho hace un año, te juro hubiera iniciado más tarde y hubiera estado buscando por cielo y tierra una buena pantalla, animando todo. Pero como no me da el tiempo, pues literalmente lo hice 5 minutos antes y dije: ya fue, la dejo así. Muchas veces uno tiene que saber cuándo bajar los brazos. Esta es la clave. Eduardo-1029 dice: tuvo un compañero que le metió el pito al ventilador, su amigo está entero, ni yo me lo creo. Que pase el tutorial. La persona los percibe como evitaciones del fracaso, más que como evidencia de su capacidad Ya después de tanta tontería no puedo tomarme bien la reacción, la puta madre. Pero bueno, centrémonos. real. Dicho esto, en el caso de Pocket, sus victorias hasta ese momento, aunque al principio le generaban alegría, terminaron funcionando como una forma de silenciar algo que ya había empezado a gestar internamente y que con el tiempo fue perdiendo satisfacción. Ganar el derby, lejos de ser un logro genuinamente preciado, como lo sería para cualquier Uma Musume, representó únicamente un alivio temporal. Desde esta perspectiva, su grito no se interpreta tanto como una celebración, sino como un desahogo, una manera de liberar la tensión emocional acumulada hasta ese momento. Por eso lo hace de manera repetida y un tanto escandalosa. Esto no significa que haya experimentado un verdadero logro, es solo un alivio momentáneo. Poco después de recibir Es el una trofeo, forma de su falta de desaparecer. sonrisa duradera evidencia que el triunfo no ha eliminado su ansiedad. Ese grito parecía que era como una victoria, pero en realidad es un grito de auxilio, es un desahogo. Es increíble cómo esta película te lleva a reinterpretar sus propias escenas. Está muy bien hecha. Recibir el trofeo, su falta de sonrisa duradera, evidencia que el triunfo no ha eliminado su ansiedad. Esto también explica por qué se aparta de sus amigas y evita salir con ellas. No sabe qué o a quién evitar. No sé qué es venga la tampoco sabe alegría, cómo pero seguramente afrontar sí. su conflicto interno. No es lo mismo sentir que realmente ganaste que sentir que solo evitaste fracasar por esta vez. Esa sombra continúa acechándola hasta que logre superarla por completo. Acá viene, esta es la mejor parte de la película para mí. Yo esta película, te juro, después de todo lo que pasó, ya en el pocket de esta película me sacó lágrimas, porque este es el mejor final que pude haber visto o sea, para esta situación es el mejor final posible. Clance afirma que superar el fenómeno del impostor no depende de cambiar los logros o el desempeño, sino de modificar la forma en la que la persona comprende su propia experiencia. Las dudas internas interpretadas como evidencia de incapacidad forman parte de un patrón psicológico específico. Reconocer este patrón es el primer paso para separarlas de la idea de incompetencia real. A partir de este reconocimiento, la persona puede observar cómo interpreta sus logros. En lugar de atribuirlos automáticamente a la suerte o circunstancias externas, puede considerar que su capacidad, preparación y esfuerzo influyeron en el resultado. Esto no genera
genera confianza inmediata, sino una revisión progresiva de las explicaciones habituales sobre su desempeño. Hacer explícitos los pensamientos asociados al fenómeno también es crucial. Muchas ideas operan de manera automática. Al ser conscientes de ellas, se pueden cuestionar y dejar de asumir como verdades objetivas. A esto nos referíamos con Oder. Lo importante para superar este síndrome. Eduardo-1029 dice: ¿saben algo que sí me causa emoción? Humillar a esas personas con el ego alto o callarles el hocico a los que dicen que algo es imposible, claro, dentro de los límites de una persona normal. Eso es, a mí también. A mí también me parece lo más satisfactorio del mundo. Es entendible. No te diría que sea moralmente correcto, pero es entendible. Es algo que a todos nos pasa satisfacción. Cuando alguien con el ego altísimo cae a la tierra. Cosa que no voy a mentir, me pasó a mí. Nauder RAGE dice: hablando de perfeccionista, te doy un ejemplo, Eduardo, esto ya se lo conté a Keyos. Yo desde que era muy pero muy chico siempre dibujé y Keyos sabe el nivel que tengo y pude haber tenido. A mis 16 años llegué a querer dibujar algo que tenía que ser exactamente igual, estuve 4 horas con ese dibujo y cuando no me salió lloré hasta que descansé y volví, y si bien lo hice perfecto, pero es un ejemplo de mal exceso. Exacto, es un ejemplo perfecto. También, como dije yo, lo de Marcot es exceso, es saturarse de cosas. O sea, no está mal ser perfeccionista, pero te digo, el síndrome del impostor te puede llevar a eso, a que termines siendo tan perfeccionista que te arruines la cabeza. Por eso digo, lo importante es reconocerlo, como dice acá, exteriorizarlo, tener a alguien de confianza, poder decírselo. Si no tenés a nadie de confianza con quien hablarlo, entonces verlo como vos mismo. No te digo ser tu psicólogo, pero bueno, si no, de último, el punto al que siempre iba a llegar es anda a terapia. Porque bueno, en mi caso Nauder podía hablarlo conmigo, y yo viceversa. Pero si no tenés con quién hablarlo, entonces lo mejor es hablarlo con un terapeuta, pero con alguien tenés que hablarlo. Tenés que exteriorizarlo, como ahora, y de ahí empezar a mejorar. Porque muchas veces, si vos no lo exteriorizás, la mente lo interpreta como algo automático, se mete en tu subconsciente y es mucho peor sacarlo de ahí. Es mejor llevarlo al plano consciente y de ahí empezar a analizarlo mejor. Y ver de ahí cómo mejorarlo. Como dice exactamente en el video. Eduardo-1029 dice: yo cuando me equivoco en algo, una letra mal o algo, arranco la hoja, la destruyo, la rompo, la mojo y la tiro sin importar cuánto me haya tomado. ¿Ves? Eso también puede ser un ejemplo de estrés. Aunque bueno, eso depende también de la costumbre tuya. Yo en mi caso a día de hoy, mira, me sorprende. Porque yo he llegado a tener picos de estrés que yo consideraría no normales para la edad que tuve en ese momento. Nunca rompí una hoja. Literal nunca. Yo veía que todo rompía la hoja y yo decía, buah, ¿cómo pueden hacer eso? Literal a día de hoy nunca lo rompí. Lo que yo es que cuando me estresaba es peor. Es agarrar, terminar de escribir, por más que escriba mal en esa hoja, terminar de escribir en esa hoja. Y luego rehacerlo en otra hoja y esa hoja mal escrita quemarla. Y ver sus cenizas. Me causaba placer, es raro. Pero bueno, en fin, cada quien sus mañas, supongo. Puede considerar que su capacidad, preparación y esfuerzo influyeron en el resultado. Esto no genera confianza inmediata, sino una revisión progresiva de las explicaciones habituales sobre su desempeño. Hacer explícitos los pensamientos asociados al fenómeno también es crucial. Muchas ideas operan de manera automática. Al ser conscientes de ellas, se pueden cuestionar y dejar de asumir como verdades objetivas. Compartir estas experiencias con otros ayuda a descubrir que no son únicas y reduce la percepción de incapacidad real. Otro aspecto importante es revisar los estándares de desempeño. Las personas con síndrome del impostor suelen exigir perfección. Clance recomienda diferenciar entre desempeño competente y perfecto, integrando la evaluación externa sin descartarla automáticamente. Aceptar elogios y reconocimientos permite equilibrar la percepción interna y la evidencia externa. Finalmente, la resolución es gradual. No se busca eliminar por completo la duda o inseguridad, sino reinterpretarlas. Los momentos de ansiedad o temor dejan de ser vistos como pruebas de incompetencia y la percepción de fraude pierde fuerza, dejando de organizar la manera en la que la persona entiende sus logros y capacidades. Ahí está el tema, no es desaparecer el dilema. Eduardo-1029 dice: ustedes no tuvieron la etapa cuando dudaban de su existencia. Me pasa a día de hoy. Pero bueno, no tan seguido como antes. Antes sí, me pasó todo el tiempo, pero ahora no tanto, pero me sigue pasando. Te digo, como dice en el video, la clave no se va a borrar el síndrome del impostor. Lo que tenés que hacer es reinterpretar tu mente, pero sobre todo tu actitud. O sea, vos te sentís que hay cosas que no lograste, que Nauder podrías haber... RAGE dice: es un ejemplo de perfeccionismo excesivo en mi caso, cuando me sale mal o tacho o directamente borro. Entiendo que a veces la hoja puede estar muy daña y sí o sí se tiene que cambiar o desechar, pero yendo al caso significa que debes alejarte del entorno. O alejarme del fuego. Bueno, como decíamos, que empezamos hablando del síndrome del impostor y terminamos hablando de otras cosas. La clave con esto es que si vos sentís que sos insuficiente para algo, o que pudiste haber mejorado, o lo que sea, la cosa no es dejar de pensar, sino reinterpretarlo, sino no decir, qué sé yo, pude haber hecho esto, sino decir, no se pudo, otra vez se podrá, o de otra forma se podrá, o no sé, quizás se pueda a futuro, o si ya no se puede, como lo que le pasó a Pocket, agarrar y ser consciente, decir, bueno,
no se va a poder. Podemos hacer otras cosas, podemos mejorar. Que no es el único camino, que no hay una vertiente, que no hay un pasillo donde solo hay una puerta al final que no puedes alcanzar, sino que es un camino angosto con muchas puertas y muchas vertientes, que solo estás viendo en el centro. Es eso, reinterpretar la mente. Esa es la clave para superar el síndrome del impostor, reinterpretar la situación. En el caso de Pocket, Kiseki entiende por lo que está pasando y sabe dónde podría encontrarla. Al encontrarse, le ofrece una bebida y le dice que comprende lo que siente. Preguntas como qué pasaría si Tachyon corriera en el derby deben estar cruzando por su mente. Pero Kiseki también las ha vivido. Se ha preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado. Eduardo-1029 O también dice casi llego a ese nivel pero lo resolví fácil, simplemente aleje los pensamientos. Es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Es lo mejor que pudiste haber hecho, Eduardo. Yo en mi caso no los alejé y bueno, pasó lo que pasó, pero gracias a eso lo pude alejar. En tu caso no tuviste que llegar al extremo. preguntas como qué pasaría si Tachyon corriera en el derby deben estar cruzando por su mente. Esto Pero es. Kiseki también las ha vivido. Se ha preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado, o también qué hubiera sido de ella si su época como corredora no hubiese terminado. Sin embargo, su experiencia le permitió aprender que en el mundo de las carreras no hay lugar para estos cuestionamientos. Ambas comprenden muy bien los sentimientos de la otra y lo que es sentirse perseguido por su propio yo. Pocket confiesa que sin importar lo que le digan, solo puede ver a Tachyon corriendo frente a ella. siendo incapaz de Eduardo-1029 dice, o sea, me apunte con un cuchillo al cuello pero nada más. Bueno, lograste detenerte. superarlo. Kiseki, sin embargo, le recuerda que todavía puede seguir corriendo, que puede seguir adelante, que esto no ha acabado para ella, y la cita a primera hora de la mañana siguiente. Ambas corren juntas y durante la carrera, Este es increíble. Kiseki le demuestra que la única forma de superarse es seguir corriendo. Pocket siente que se detiene a sí misma, incluso corre con los ojos Esto es cerrados, increíble. atrapada por su imagen mental, pero Kiseki le indica que la mire. Ambas sienten que en algún momento perdieron contra su propio yo. Esa sensación duele, pero al ver que Pocket no se rinde, Kiseki tampoco podría hacerlo. Pues esto no es una opción. Eduardo-1029 dice, estas platicas son oro. Me alegra que te sirvan. Esto va a terminar en YouTube y lo voy a tener que editar como los dioses. Pero bueno, va a durar más de una hora este video. Nauder Puta madre, voy a RAGE sufrir dice, mucho yo editando. con mis 10 años mostrándole a mi madre cómo me estaba Acuchillando el estómago XD. Yo de forma no irónica en un punto de mi vida me quise. Arrancar los ojos con una lapicera. Pero bueno, dejemos de lado el pasado trágico. Estamos hablando del síndrome del impostor, puta madre. Ambas sienten que en algún momento perdieron contra su propio yo. Esa sensación duele, pero al ver que Pocket no se rinde, Kiseki tampoco podría hacerlo. Eduardo-1029 Pues esto no dice es una también opción. los órganos. Gracias a esta experiencia, Pocket comprende cómo abordar su conflicto. Acciones como las de Kiseki son indispensables. Bueno, estamos yendo por las ramas. No estamos dando la atención al video y se supone que esto es una reacción al video, puta madre. A ver, esto era lo que me refería realmente con lo de la película. Le decía, la clave de todo esto, la clave para superar el síndrome del impostor es, como digo, primero exteriorizarlo, sacarlo, entender que no, realmente no se puede cambiar la historia, pero que se puede reinterpretar. Y lo mejor de todo en este caso en la película es que había alguien que sí podía entender a Pocket y no lo había visto hasta ahora. Que esto no ha acabado para ella. Y la cita a primera hora Y de la mañana la siguiente. mejor forma es seguir adelante, seguir corriendo. Lo reinterpreta la película como seguir corriendo, pero en realidad es avanzar con la vida. Es agarrar y decir, dejemos el pasado atrás donde tiene que estar y sigamos adelante. Es muy difícil, pero se tiene que seguir. La vida no te da espacio a dudar, te da espacio a seguir. Ambas corren juntas y durante la carrera, Kiseki le demuestra que la única forma de superarse es seguir corriendo. Pocket siente que se detiene a sí misma, incluso corre con los ojos cerrados, atrapada por su imagen mental. Pero Kiseki le indica que la mire. Ambas sienten que en algún momento perdieron contra su propio yo. Esa sensación duele, pero al ver que Pocket no se rinde, Kiseki tampoco podría hacerlo. Pues esto no es una opción. Gracias a esta experiencia, Pocket comprende cómo abordar su conflicto. Acciones como las de Kiseki son indispensables. Ahí va, esa es la clave. O sea, como lo dice en la propia película, rendirse no es opción, como lo dice el propio tipo acá. No es que uno puede permitirse esa duda. Uno le puede pasar, es humano. Pero rendirse no es una opción, boludo. O sea, lo de dejarte tirar por eso no es opción. La vida va a seguir. Y si te quedas estancado, la vida te va a pisar. Es cruel, es crudo, pero es el mensaje, uno de los mensajes más realistas que hay en esta película. No se puede quedar uno en el sufrimiento. Nos toca seguir. El mundo no se va a detener por nosotros. Entonces nosotros no nos debemos detener. El apoyo de alguien que muestra Podemos darnos el tiempo de mejorar, sí, debemos analizar, reinterpretar todo, pero la vida sigue luego de eso. Eduardo-1029 dice, si piensas en el pasado te quedas en el pasado, si piensas en el futuro dejas al presente de lado, simplemente vive el hoy sin pensar en el mañana o ayer. Tampoco te diría tanto así, o sea, te diría que pienses a futuro. Yo pienso bastante a futuro, pero más que nada porque tengo un objetivo.
¿Entendés? Cuando tenés un objetivo, la cosa cambia. Podés proyectar a futuro, pero siempre tenés que tener los pies en la tierra. Yo hago ambas. Yo proyecto a futuro, pero tengo los pies en la tierra. Yo, como digo, no podía prever, qué sé yo, ahora cómo iba a estar. Yo en un futuro tengo un ideal, pero si no se cumple voy a seguir. ¿Se entiende? Si a mi ideal es, no sé, de acá a 2 años o un año incluso de lo posible, empezar a poder redituar con esto y vivir de esto. Pero muchas veces yo soy consciente que es imposible, entonces vivo con ese ideal, pero si no se logra, yo soy consciente de lo que logré. Vivo la hora. Como ahora estoy viendo esto y estoy tratando de aportar el contenido que merece. Y somos tres y hablamos dos. El diablo. Sí, güey. Yo trato de aportar el contenido que se merece con esto. Y yo sé que la semana que viene voy a traer chantaje. Estoy pensando también a futuro qué cosas traer. Estoy pensando, pero siempre vuelvo a lo mismo, con los pies en la tierra. Se vive el día a día, pero uno puede proyectar a futuro ideas, planes, sueños, metas. Y de ahí empezar a vivir el día a día. O sea, puedes ver a futuro, pero como proyección. Pero vivir el día a día para alcanzarlo. Ahí está la cuestión. Vivir siempre el presente, puedes pensar en el futuro, pero vivir el presente. Es una mezcla de ambas para mí. Pero bueno, depende, como digo, del ojo que vea, más de lo que uno realmente vea. Perspectiva. Despeja la mente y permite contemplar posibilidades que antes no eran visibles. Bajo un cielo despejado y agotadas, ambas ven que nunca se Nauder rindieron. RAGE dice Pocket amigos, empieza a disfrutar simplemente de no lo pienses, tenlo en cuenta, pero ni siquiera lo pienses. Mientras menos obstáculos mentalmente, más libre te sientes y más cosas podrás resolver y llegas a respuestas innatas. Como dijo el buen Sócrates, dejan hacer tus ideas innatas. Es así, o sea, entre menos lo penses, entre más, digamos, te lances a ello, va a ser mejor. Como repito, puedes tener proyecciones, planes y lo que sea, pero vivir. Siéntate a vivir. Y ya, que el tiempo decidirá lo suyo. Mira, yo podría haber empezado con el streaming hace como 4 años atrás, pero tuve miedo. Luego se me rompió la PC y no pude. Entonces apenas la tuve, tampoco empecé. Esperé un año más, por miedo. O sea, yo podría haber empezado un año antes, pero por inseguridades y un montón de pensamientos no lo hice. No fue hasta que un día apagué el cerebro y dije, ya fue. Y me tuvieron que venir amigos a decirme, hey, no lo pensés de más y hacelo. Tuve que ver un montón de videos que me decían, no lo pensés y hacelo. Y aún así tenía miedo de hacerlo. Hasta que un día cerré mi cerebro y dije, lo voy a hacer. No fue el mejor stream, no fue el mejor video, fue algo raro, pero se empezó. Así va con todo en la vida. En el momento en el que uno decide hacer, actuar, es cuando cambian las cosas. En el momento en el que uno decide sobrepensar y no actuar, nunca cambian las cosas. Bajo un cielo despejado y agotadas, ambas ven que nunca se rindieron. Pocket empieza a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida a las que había dejado de prestar atención, como el olor del césped después de correr, y recuerda algo esencial. Puede tener miedo de perder, pero también quiere y puede seguir corriendo. Eduardo-1029 dice, si pudieran viajar al pasado, ¿a qué época irían? 1492, acompañaría a Colón a conquistar América y me llevaría a una India. Recuerda algo esencial. Puede tener miedo de perder, pero también quiere y puede seguir corriendo. A partir de este momento, afirma que seguirá adelante, que no decepcionará a Fushi y que no perderá contra sí misma. Si desglosamos lo que ocurrió con Pocket, la conversación con Kiseki fue indispensable para exteriorizar cómo se sentía y aceptar cuál era su problema, en lugar de seguir esquivándolo como hizo con Nabe. Reconocer este patrón fue un primer paso crucial y el inicio de una resolución gradual. Luego Pocket decide hablar con Tachyon. Hablar con Fushi había sido clave para ver experiencias similares y cuestionar sus propias creencias negativas sobre sí misma, mientras que la siguiente conversación funcionó como un desahogo y una búsqueda de paz interior. La charla con Agnes se encarga de cerrar el ciclo. Pocket la invita a regresar cuando quiera entrenar, le cuenta dónde competirá y sobre todo reconoce lo fuerte que es Tachyon, que su fuerza le da miedo y que quizá nunca le alcance. Aún así comprende que debe seguir corriendo. Si no lo hace, jamás podrá alcanzar su objetivo de ser la más fuerte. También agradece a Tachyon por abrirle los ojos y por primera vez logra dejar atrás el perseguir de manera obsesiva alcanzarlo. Finalmente vemos a Pocket antes de competir en la Japan Cup, enfrentándose a rivales muy fuertes, en especial a la reina invicta de carrera G1, Pao. Pocket le comenta que la próxima vez, antes de una carrera, hablarán y van a competir la una contra la otra. Te juro que la escena donde ve a Tachyon y le dice, gracias por abrirme los ojos. ¡Hable, carajo! ¡Empiecen a escribir, coño! ¿Por qué tenés que esperar hasta que hable para activar la alerta? En fin, te juro que la escena esta donde se pone a hablar con Tachyon y le dice que le teme, pero que a pesar de todo no la ve como un obstáculo, sino que pudo encontrar la paz que le ayudó a abrir los ojos y a darse cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que se cree
y de que no siempre va a poder superar los obstáculos, pero que tiene que seguir adelante. Te juro que es una escena que te quiebra emocionalmente. Porque, repito, es como la escena del inicio donde la agarra del cuello y le dice, bueno, del cuello de la ropa, y le dice que le pregunta por qué se retiró y le teme. Eduardo-1029 dice que timing sin querer increíble. Timing legendario. Pero, como digo, esta escena cambia toda la película y te hace ver una perspectiva tan hermosa de la realidad. O sea, es como que te devuelve la fe. Como diciéndote, hey, quizás no logres superar a alguien, pero la vida sigue. Y ella es feliz. O sea, vuelve a ser feliz. Jungle Pocket vuelve a ser feliz porque entiende que nunca vas a poder superar a Tachyon. Pero no es el fin del mundo. Ella puede superarse a sí misma y lo que ama a ella realmente es correr. Es las carreras. Se ama a sí misma. Es lo más difícil de hacer. Se odiaba a sí misma y pasó a amarse a sí misma. Esta película es todo un proceso, todo un viaje. Pero increíble. Por eso recomiendo hasta el hartazgo esta película. En especial a la reina invicta El de inicio de la carrera nueva era. G1, Timo Perao. Pocket le comenta a Kiseki que la próxima vez, antes de una carrera, hablarán y van a competir la una contra la otra. Y junto con el entrenador, los tres chocan los puños como señal de unidad. Durante la carrera se revela la conclusión de su conflicto interno. Superar el síndrome del impostor fue un proceso gradual. Antes y durante esta carrera, Pocket no creía que ganaría ni que sus inseguridades hubieran desaparecido por completo. Sin embargo, cada paso previo, incluyendo las conversaciones y el cierre de ciclos necesarios, transformó su manera de ver las cosas. Al entrar en la recta final, comprende lo impresionante que son sus rivales y siente miedo, consciente de que puede perder, pero decide, pase lo que pase, seguir adelante. Con el aliento de quienes la apoyan, finalmente destruye la imagen mental que representaba su síndrome del impostor y solo entonces supera a Ópera y gana la carrera. Nauder Esta vez su RAGE dice victoria el no es un problema de modo ir al evitar el pasado hablando en serio. No tiene sentido. Porque si quieres cambiar algo de lo que ya hiciste y te equivocaste pero te hubiera gustado cambiar, dejarías de existir. La idea de cambiarlo arruinaría tu vida o arruinaría tu esencia. Lo creas o no, todo tenemos una línea de acciones la cual es la única forma que pudo pasar y sobrepensarlo no cambiará nada, simplemente genera confusión. Las cosas como son. Realmente lo de viajar al pasado no sirve. Porque cambias toda tu línea de acción y literalmente te convertís en otra persona. O sea, vos pensás, me pasó esto, podría haberlo quitado de mi cabeza. O serías la persona que sos hoy, hubieras llegado a la conclusión que llegaste hoy, hubieras mejorado como mejoraste hoy. No, serías mucho peor incluso. En muchos casos hasta te arruinas la vida. Pero pues, eso sí te lo tomas en serio. Yo por eso me lo tomé a chiste y dije, al 1492. aliento de quienes la apoyan, finalmente destruye la imagen mental que representaba su síndrome del impostor y solo entonces supera a Ópera y gana la carrera. Esta vez su victoria no es un modo de evitar el fracaso, es la celebración plena de su éxito y sus capacidades, culminando con un grito de triunfo y alegría tras haber caído al abismo y vuelto a ponerse de pie en el césped que tanto ama. Al fin y al Qué cabo, la pedazo historia de de Jungle película. Pocket no es solo una de superación Qué personal, pedazo de sino película. también de aprendizaje profundo sobre cómo dejar de compararse con los demás de manera absurda. Es la historia de alguien que aprendió a amarse y aceptarse tal como es, independientemente de sus resultados, y a reconocer que merece plenamente todo lo que ha logrado gracias a su esfuerzo y dedicación. Vos pensás que a Ópera ni Tachyon la podía vencer. Tachyon era un monstruo que ganaba todo, pero ni ella podía vencer a Ópera ni a Dodo, que era la segunda. Y Jungle Pocket la superó ambas. O sea, ver ese final donde ella barre el piso con ellas dos, que son incluso más fuertes que su rival durante toda la película, y sobre todo que se supera a sí misma, te juro que es de las cosas más satisfactorias y hermosas que podés ver en tu vida. Pues lo único que había de impostora en ella era la voz que alguna vez le dijo que no podía y que hoy grita su victoria. Finalmente vemos a Pocket por correr frente a sus rivales, entre las cuales Tachyon ha regresado de su retiro. El resultado de la carrera queda inconcluso. Parece que Pocket ganó, pero la duda persiste. Y eso es exactamente lo que hace que este final sea tan increíble. Porque no se trata de si Pocket ganó o perdió la carrera, sino de que al comprenderse a sí misma y superar las dudas que le habían atormentado, alcanzó la mayor victoria posible. Y ese es el verdadero final. O sea, al final tiene una última carrera, en los últimos momentos de la película. Ves que ella se encuentra con Tachyon y le dice, vamos a competir. Y compiten, ella compiten compiten todas las rivales alrededor de toda la película, todos compiten. Y termina mostrándote un concierto de todas, que en el mundo de Uma Musume, cuando se termina una carrera, todos los participantes hacen como un concierto. Y van en orden. Quien canta es la vocalista. O sea, quien es la vocalista es quien gana. Pero ¿qué ocurre? En la película te muestran que al final
tanto ella como Takion como otra, son las vocalistas. Hay 3 vocalistas. Entonces nunca te dan a entender quién ganó. Pero la ves feliz. O sea, el final es ver a Pocket feliz. Ver que ya no teme perder, ver que ya no teme al ganar, ver que no duda de nada. Se superó a sí misma y es lo que importa. Y por eso la considero una de las mejores películas de todos los tiempos en cuanto a Uma Musume y en cuanto a superación. Porque el final no es gané o perdí. El final es soy feliz. Ese es el verdadero historia final. de Lauder Pocket RAGE dice Umapioi. Un mapeoi. no es solo la de una corredora con el sueño de ser la más fuerte, es la de alguien que aprendió a enfrentar sus propios miedos y dudas, incluso cuando fue sobrepasada por estos. A lo largo de su camino, Pocket descubrió que los verdaderos obstáculos muchas veces no están fuera, sino dentro de nuestra mente, y que ni siquiera rivales formidables como Agnes Takion, o una mentoría sólida y cariñosa como la de Fuji, pueden reemplazar la necesidad de comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Pocket aprendió que el síndrome del impostor no se vence con entrenar sin cesar, sino con paciencia, reflexión y la capacidad de dejar que otros nos ayuden a vernos con claridad. A veces hay que aceptar, esto es lo que quiere decir. A veces hay que aceptar las visiones de otra persona cercana. Ponele a algún amigo o algo. Yo, por ejemplo, con Nauder hablamos siempre de estos temas. Y siempre nos damos consejos mutuamente, porque realmente es necesario muchas veces. ¿Qué es lo que pasó con Pocket? O sea, Pocket literalmente tuvo que venir Kiseki a ayudarla porque no podía salir del pozo. O sea, muchas veces sí, requiere de autoconocerse, analizarse. Bien, la clave siempre es uno. Pero muchas veces, aunque uno no quiera reconocerlo, necesita ayuda externa. Por eso yo lo digo, si no tenés absolutamente nadie, terapia. Nauder Si tenés RAGE alguien- dice hermano por las dudas te aviso en cualquier momento voy a cambiar puntos así que espérate cualquier cosa XD. Ok, como digo, la clave muchas veces es tener a alguien que te ayude y si no tenés a nadie que te ayude per se, podés agarrar y simplemente interiorizarte y hablar con un terapeuta, pero porque lo tenés que sacar, repito, la clave principal es sacarlo, es que lo lleves al mundo consciente porque en el plano inconsciente no solo vas a dejar de pensarlo eventualmente, sino que se puede meter a tu inconsciente y es mucho peor, porque ahí sí no te va a costar mucho más sacarlo, pero en el plano consciente es tan simple como hablarlo con alguien, desahogate, mejorar y entender que no vas a desaparecerlo, sino a cambiarlo. Que la forma de ser feliz no es borrando tu pasado o borrando un error, es reinterpretándolo. No es diciendo no existe, sino diciendo existió. Sino con paciencia, reflexión y la capacidad de dejar que otros nos ayuden a vernos con claridad. Paciencia, reflexión y la capacidad de escuchar como somos escuchados. A través de conversaciones, encuentros y desafíos, fue reconstruyendo su autoconfianza, enfrentando sus miedos y reconociendo su propio valor más allá de los resultados. Cada caída, cada duda y cada momento de frustración fueron pasos necesarios para entender que su identidad y su valor no dependen de derrotar o alcanzar a alguien, sino de aceptarse tal como es, con virtudes, debilidades y sueños. Y es en la carrera final donde todo esto se hace evidente. No importa si el resultado es concluyente o no. Pocket corre con miedo, con respeto por sus rivales y con la conciencia de que puede perder, pero también con la certeza de que pase lo que pase, ha dejado atrás la voz que alguna vez la hizo sentir insuficiente. Esa voz que la perseguía y la hacía dudar de todo lo que lograba, ya no decide por ella. La victoria de Pocket es mucho más valiosa que un trofeo. Es la libertad de reconocerse competente, valiosa y merecedora de sus logros, sin depender de la aprobación de nadie, ni sentirse atada por sus propias cadenas. Al final lo único que había de impostora en ella era esa duda que la había acompañado demasiado tiempo. Y ahora mientras corre, mientras respira y mientras siente la fuerza de sus propias piernas, esa impostora ha desaparecido. Pocket no solo ha ganado carreras, ha ganado comprensión y amor a sí misma. Y ahí está la reflexión que podemos llevarnos nosotros. Muchas veces lo que nos impide avanzar no son las competencias externas ni los desafíos concretos, El interno, sino las el dudas yo. que nos susurra la mente. Ujú. Aprender a reconocerlas, enfrentarlas paso a paso y aceptar nuestra valía, aunque sintamos miedo o imperfección, es un triunfo que va más allá de cualquier medalla. Como Pocket, podemos descubrir que la mayor victoria no está siempre al final de la carrera, sino en no detenernos, en correr con nuestras propias fuerzas y en permitirnos finalmente creer que merecemos lo que hemos logrado. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que ha entrenado incansablemente bajo la lluvia? ¿Quién ha soportado la ansiedad, la duda y el miedo a no ser suficiente? ¿Quién se ha levantado cada vez que caía una y otra vez y ha seguido corriendo a pesar de todo? Como Pocket, somos nosotros quienes día a día enfrentamos nuestros miedos, reconocemos nuestro esfuerzo y aprendemos a confiar en nuestra propia fuerza. Y al igual que ella, podemos decidir que ha llegado el momento de callar para siempre la voz que ¡Soltame! nos decía que no éramos Tenía suficientes. que decir. Recuerda algo muy importante: aunque el camino sea largo, difícil y lleno de obstáculos, no eres un fraude ni tampoco un impostor. Eres alguien capaz de cosas extraordinarias. Aprende a amarte, a aceptar tus logros y a reconocer tu esfuerzo.
Todo lo que has hecho y lo que harás tiene valor. Confía en ti. Mereces celebrar más que nadie tu propio éxito. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta esta parte del ¡Qué video. videazo! Si notaron que hubo muchas imágenes Like. estáticas, Nauder es porque RAGE esta película dice, tiene "Suelta mi restricciones verga". de copyright y no quería que un proyecto al que le puse tanto empeño tuviese limitaciones de visibilidad Entendible. por ese motivo. Si quieren apoyar Entendible. este proyecto, pueden volverse miembros del canal y también Me quiero encantaría, hacerles pana, una pero no gran tengo ni para mí. recomendación. Si Ey, es desean argentino. complementar este análisis con otro enfoque profundo sobre Jungle Pocket y la película, les recomiendo ver el video de mi amigo Mau Senpai. Su análisis es de una calidad altísima y créanme que no se van a arrepentir. Tenemos otro video de Pocket para la próxima semana. Vamos a guardarlo. Pero bueno, ahí está la clave. Lo principal es agarrar y entenderse. La clave para superar el síndrome del impostor es entenderse. Es analizarse, es ver cuál es nuestro problema y entender que nosotros somos los que nos merecemos las cosas. Que cuando logramos algo nos lo merecemos. Que nosotros somos los que nos levantamos, los que nos forzamos. Quizás no logramos lo que otro, pero logramos más que nosotros mismos, lo que nosotros mismos haríamos. ¿Quién se levantó? ¿Quién hicieron las cosas? Nosotros. Es muy simple realmente, pero puede ser complejo a largo plazo. Pero la clave es esa. Siempre ser consciente de uno. Esa es la clave. Y, más allá de eso, Eren llega. Más allá de eso, también entender que muchas veces no podemos salir del pozo solos. Escuchar a algún amigo, escuchar a alguien que, digamos, nos dé una mano. Entendernos así como entendemos a otros. Dejar que otro nos dé un punto de vista diferente al nuestro, que nos saque de ese punto de oscuridad, muchas veces ayuda más de lo que parece. Sí, uno puede ser autosuficiente y salvarse, pero no siempre. O sea, y muchas veces uno, aunque no lo crea, necesita otros puntos de vista para ver cómo funciona la cosa. Así que nada, de conclusión final, la mejor forma de salir del síndrome del impostor es con alguien que te escuche, exteriorizándolo, sea con un amigo, y si no tenés un amigo, con alguien de terapia, para que te escuche, para sacarlo de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, que te dé otro punto de vista y empezar a cambiar. Entender que si no lograste algo, podés lograr otra cosa o podés lograrlo más adelante. Y si lograste algo, no sentir que no lo lograste, porque no fue tú, que fue suerte, que fue el destino. No, fuiste vos. Vos fuiste el que se esforzó. Sí, quizás otro lo logró más rápido, quizás otro le fue más fácil, pero tu logro no se borra. Es tuyo. Y lo que vayas a lograr más adelante tenés que entender que es tuyo. Esa es la clave de todo al final. La única forma de superar el síndrome del impostor es cambiar la mentalidad. Es entender que uno no tiene la culpa de los problemas. O sea, que uno es no solo suficiente, sino más que suficiente a su forma. Y si uno se siente incapaz, solo necesita mirar hacia atrás y ver los logros. Y dejar de pensar en no fue mío, fue el tiempo, fueron las circunstancias, no. Empezar a pensar que fue uno que logró las cosas. Es literalmente cambiar la mentalidad la única forma de superar el síndrome del impostor. Y tratar de no caer en la depresión. Y si uno cae, tratar de levantarse. Y si no se puede levantar solo, hablarlo con alguien, que alguien lo ayude a superarse. Pero al final del día, la clave principal es cambiar la mentalidad. Es cambiar totalmente la mentalidad. En ella era la voz que alguna vez le dijo que no podía y que hoy grita su victoria. Justamente, la frase perfecta es esta. La voz que le dijo que no podía, ahora grita su victoria. Es literalmente eso. Es reinterpretar la voz de nuestra cabeza y decir, no podés, porque decir, hoy se pudo. Se pudo y el logro, realmente, el logro, lo tuviste vos, no lo tuvo nadie más. Pero bueno, en fin. Ya con esto voy cortando el stream, porque la verdad se hizo bastante más largo de lo que esperaba.